Bueno, pues ya estamos de vuelta por aquí con otra entrevista para el podcast Aeroespacial. En este caso a Oliver Navani, una persona que yo seguía desde hace muchísimos años. Antes de colgar yo mi primer vídeo en YouTube, yo ya prácticamente me había visto todo su canal entero, aunque bueno, ahora tiene pocos vídeos subidos. Por supuesto tenéis abajo los links a su canal de YouTube, a su canal de Twitch. La verdad es que es súper interesante, es una persona que sabe muchísimo de cualquier cosa tecnológica, pero sobre todo a mí lo que más me flipa de su conocimiento es la parte filosófica, ¿no? A todo le da un poquito así como la vuelta y le encuentra parte filosófica, sobre todo ya veréis cuando hablemos en el episodio sobre las inteligencias artificiales. Realmente sé que te va a gustar muchísimo este episodio. Si quieres que traiga en futuros a alguien en concreto, déjamelo abajo y empezamos. Buenas, junkies de la ciencia. Hoy en el podcast Aeroespacial tenemos a un invitado muy especial, sinceramente para mí, que se llama Oliver Navani. Buenas, Oliver. Muy buenas, Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, pues yo hoy tenía en mente enseñar a todos mis seguidores quién eres, o sea, básicamente hacer una pequeña presentación y explicar qué es lo que haces un poquito con tu vida, qué tipo de contenido subes, qué tipo de contenido subías, porque bueno, eso ha cambiado un poquito. Sí. Y sobre todo quería tocar un tema que, bueno, no sé, supongo que te lo verás venir, que es el tema de la inteligencia artificial, con todos los vídeos que habías subido tú a YouTube y tal explicando sobre el tema, pues me gustaría mucho que me dieras tu punto de vista, aunque bueno, más o menos lo conozco, pero me gustaría darle un poquito de chicha a eso. Me parece Así estupendo. que bueno, Oliver, para aquella gente que no te conozca, ¿quién dirías que eres tú? Por así. Es difícil de decir, o sea, yo me considero, y además es una palabra que a la mayoría de la gente no le gusta mucho, una especie de creador de contenido. Es decir, me gusta crear contenido de todo tipo y llevo haciéndolo ya pues algo más de 10 años. Es decir, más de 10 años, unos 15 años o una cosa así. Según han ido evolucionando, digamos, los formatos, pues he ido cambiando. Es decir, empecé pues mientras estudiaba en la universidad haciendo blogs. Tuve un par de blogs ahí que más o menos funcionaban bien. Uno se llamaba nolesimporta.com o algo así. El otro, la verdad es que ya ni me acuerdo. En el que pues contaba al final mis cosas. Es decir, desde cosas de ciencia, cosas de tecnología, a cosas que pues tenían que ver con algo que me importase en ese momento en concreto, ¿no? Es decir, sin tenerme que ir a un tema muy específico. Estuve durante unos años con eso más o menos y después se me ocurrió empezar con el tema del podcasting. Y empecé a hacer podcast. Eso fue como alrededor de 2011, 2012, una cosa así. Empecé con el podcast y hice un podcast que se llamaba La Gran Metáfora. En La Gran Metáfora yo lo que intentaba era intentar explicarle a todo el mundo de la forma más sencilla posible, de la forma más cercana que me permitiese mi capacidad, ¿no? Temas que muchas veces se nos hacen complicados, pero porque no están bien explicados o porque están explicados de una forma demasiado técnica, porque que no está al alcance de todo el mundo, ¿no? Es decir, yo tenía capítulos en los que intentaba explicar cómo funcionaba pues todo el tema de la informática, o qué era la informática, ¿no? Cómo funcionaba Internet o una red que tienes en casa, Twitter, ¿no? Es decir, para que la gente pudiese entender cómo funciona un servidor y cosas por el estilo, ¿no? Tuvo muy buena acogida, pero me encontré con un problema, y es que en 2011, 2012 solo 4 frikis, ¿no? Conocían lo que eran los podcasts, ¿no? Te encontrabas con esa realidad, ¿no? Entonces, claro, me encontré con muy buen feedback, unos números bastante buenos, es decir, para el momento la audiencia que tenía era muy grande. Pero claro, cuando veía los comentarios y luego investigaba un poquito, ¿no? Que yo creo que eso lo hacemos todos, ¿no? Los que subimos vídeos y tal, sobre todo cuando te alaban un poco, ¿no? Siempre buscas un poco a ver qué gente es y tal. Te encuentras con que son gente que saben más que tú, ¿no? Y dices, esto no era lo que yo estaba buscando, ¿no? Yo estaba intentando enseñarle, como aquel que dice, ¿no? A mi abuela o a mi hermano pequeño o a mi primo, explicarle, pues, oye, cómo funciona esto para que tengas una idea y para que ese primer momento, ¿no? Ese primer golpe que te das con una tecnología, con una ciencia o con lo que sea, pues no sea tan fuerte, sino que sea más suavito, intentando entender, con símiles y sin irnos a palabras muy técnicas que al final solamente llevan a conseguir liar a quien tienes delante, ¿no? Entonces hice pues como un par de temporadas cortitas, como de 7-8 capítulos cada una, es decir, más o menos trabajadillas y tal, que honestamente te lo digo, con el paso del tiempo yo con eso no soy hipócrita, hay cosas que hago mejor, peor, estaban bien, pero el problema era ese, que no llegaba a quien necesitaba, ¿no? Entonces lo paré.
Y pasado un tiempo, pasado como 2 o 3 años, una cosa así, la verdad es que tenía mono de hacer cosas, es decir, tenía ganas. Y pues si no me equivoco fue Majosan de Naseros el que me insistió mucho, decir, venga, vuelve a los podcasts, graba conmigo, bueno, grabé algún podcast y tal mientras tanto, participé y tal. Y me insistieron mucho y pensándolo digo, bueno, realmente a lo mejor moverme en el podcast sigue sin tener mucho sentido por el tipo de contenido que quiero hacer. Pero me surgió la cosa de decir, ¿y si lo hago en YouTube? Porque a día de hoy, o sea, eso todo estamos hablando de 2015, 2014, 2015, digo, a día de hoy, realmente todo el mundo conoce YouTube. O sea, eso sí que es verdad. Es decir, hasta mi abuela se ve vídeos de YouTube de lo que sea. Entonces, me parecía más sensato decir, oye, pues vamos a intentar transmitir ese conocimiento, esas ideas y tal, en YouTube, que al final pues puede ser una cosa mejor, ¿no? Para poder compartir y demás. Y empecé con el canal de YouTube. Empecé a propósito con un tema de drones, simplemente por yo adaptarme a la plataforma. Es decir, porque yo sabía que me iba a llevar un tiempo el aprender a grabar más o menos como yo quería, el conseguir el audio que yo quería para un vídeo, porque yo para podcast sí estaba acostumbrado, pero para vídeo no sabía muy bien cómo hacerlo, para ver un poco pues cómo funcionaba la plataforma y demás. Es decir, pues bueno, pues para todo esto, pues intentar funcionar lo mejor posible. Así que me cogí un tema que yo consideraba y considero que manejo bien, que era el tema de los drones. Digo, con esto me saco 20 vídeos, ¿sabes? Con la única intención de ir adaptándome y sintiéndome cómodo a la plataforma, a mirar a la cámara, pues a poder hacer las cosas no más o menos como se supone que se tienen que hacer en YouTube y demás. Entonces, empecé ahí y a partir de ahí cuando ya me vi, entre comillas, ¿no? Es decir, porque al final nunca estás suelto del todo, ¿no? Pero cuando ya me vi medio suelto, pues dije, bueno, pues ahora vamos a empezar a tocar temas que me van llamando la atención. Es decir, y estuve así pues unos 3 años y medio aproximadamente, una cosa así, ¿no? Pasé, yo creo que como todos los youtubers, ¿no? Pasas por ese momento de burnout en el que te quemas con comentarios, con cosas, con YouTube, la propia YouTube y demás. Además, mi canal tuvo un crecimiento yo creo que un poco atípico, es decir, tampoco fue lo más normal, es decir, tuvo un crecimiento inicial bastante normal, es decir, pasé en el primer año, si no me equivoco, pues primer año no, de junio a diciembre, una cosa así, pues de 0 a, me parece que fueron 2.000 o 2.500 seguidores, una cosa así. No estaba tan contento. Y un día me levanto un sábado y de repente veo que no puedo utilizar el móvil. No puedo utilizarlo porque lo tengo petado de notificaciones, de comentarios, de tal, de qué ha pasado. Y empiezo a mirar y claro, había crecido de un día para otro, literalmente, de 2.500 a 25.000. De golpe. Dices? Sí, tal cual. Hostia. Básicamente porque el algoritmo de YouTube pues decidió que el vídeo de los procesadores cuánticos era interesante en ese momento por algún motivo que yo sigo sin desconocer, se lo plantó en portada a muchísima gente y claro, al final el tipo de gente que sigue mi contenido es gente bastante activa, es decir, no suele ser, o sea, más allá de lo de siempre, más allá de quítate a los 4 haters, ¿no? Que te puedes encontrar, pero me pasa ahora, sin hacer spoiler, ¿no? Ahora en Twitch, me pasa en otras plataformas, que siempre es gente que le gusta compartir y tal. Entonces, claro, la gente se veía de alguna forma en la necesidad, ¿no? Por lo menos de saludarme, ¿no? De decir, oye, que acabo de ver el vídeo este, que me ha encantado, que me he suscrito, me trago todos los vídeos que tenías puestos y tal. Claro, eso está bien, pero cuando te lo hacen 15.000 personas a la vez, te vuelve loco. O sea, es decir, no sabes, claro, ni siquiera estaba preparado para quitar las notificaciones. Es decir, es que no sabía muy bien qué es lo que estaba pasando, ¿no? Fue como un fin de semana muy loco, o sea, de repente. Y bueno, pues pasé eso por 3 años y pico de YouTube. Al final acabé un poco cansado, es decir, porque más que nada porque por el tipo de formato que yo hacía y demás, eran demasiado... Bueno, y eso lo sabrás tú, o sea, es decir, perfectamente. Eran muchas horas de trabajo, muchas horas de trabajo para sacar cada vídeo. Es decir, yo tenía contabilizado más o menos que cada vídeo me llevaba alrededor de unas 40 horas más o menos. Y los vídeos que hacía especiales, digamos, en los que me metía en un tema un poco más a lo bestia y tal, que normalmente salían un par de vídeos o 3, se me iba como a 300 horas. Y claro, es que eso, sumándolo al trabajo y demás, era demasiado. Entonces, bueno, pues yo seguía con el canal de YouTube y la verdad es que me dieron una idea. Me lo dio, pues, de hecho, un suscriptor con el que hablaba mucho por Twitter y demás, quedé para tomarme unas cañas con él. Y hablando, pues me dice, oye, con la cantidad de contenido que generas, dice, ya no solamente en el canal, dice, sino simplemente muchas veces en Twitter los días que te apetece, básicamente, es decir, que te pones a charlar ahí y sacas un montón y tal. Y los podcasts, que había hecho 2 o 3 podcasts largos, pero cada 3 meses o 4 meses, una cosa así, o sea, sin mayor importancia.
dice, ¿por qué no te planteas hacer un formato que sea más cómodo para ti? ¿Sabes? Es decir, en vez de que sea tan trabajoso, al final es verdad que me gusta mucho intentar trabajarme los vídeos, hacerlos lo mejor que puedo, todo lo que hago y tal, pero muchas veces es verdad que lo que importa es el contenido más que el continente, ¿no? Que ¿por qué no intentas pues eso, es decir, modificar y hacer algo que te sea más cómodo? Dice, tú piensas que al final quienes te escuchamos o quienes te vemos y demás, lo que nos interesa es realmente pues ese punto de vista particular que tienes tú de las cosas. Y eso es lo Exacto. interesante. O sea, Eso es lo realmente interesante y tal. Y pensándolo, digo, ¿cómo podría hacer yo eso? ¿No? Es decir, un formato que sea más de ese estilo, de que sea pues eso, más espontáneo y tal. Y se me ocurrió la cosa de decir, ¿y si en lugar de pegarme estas curradas de vídeo y tal, lo que hago es un podcast, digo, y no solo un podcast, que también requiere un tiempo de sentarte y tal, sino que busco un tiempo muerto, ¿no? Que tengo en el día para poder grabarlo. Entonces es cuando empecé con mis movidas, que era básicamente un podcast de 10 minutos que grababa en el coche. Es decir, lo que hicimos es cambiarnos la posición, es decir, normalmente yo conducía hasta el trabajo porque mi mujer y yo trabajamos en la misma empresa. Entonces lo que hicimos fue cambiarnos, es decir, ella conducía y yo en los 20-25 minutos de intervalo lo que hice fue prepararme un sistema para poder grabarme tanto con cámara como con micro, grabar un podcast de 10 minutos, subirlo tanto a YouTube como a formato podcast, etiquetarlo, dejarlo todo preparado y demás, y que cuando llegase al trabajo pues ya estuviese todo hecho, ¿no? Entonces yo todos los días me preparaba un tema que duraba pues eso, unos 10 minutos aproximadamente, para explicarlo o lo que sea, que a mí me hubiese llamado la atención durante la semana o que tuviésemos pendiente o cualquier cosa, y lo iba grabando. Y entonces aguanté así alrededor de un año, más o menos. Y llegados a ese punto, tuve que cortar, y tuve que cortar por un tema de salud. Porque empecé con bueno, yo tengo un problema a partir de una operación que me hicieron, que me tuvieron que quitar la vesícula y tal, que normalmente no da problemas, pero bueno, a mí sí que se me lió un poco más, me causó pues, bueno, ciertos problemas intestinales y demás. Y es que he estado pues como un año, año y pico de baja, es decir, que con dolores fuertes y demás, y claro, eso ya no me permitía el poder decir pues todos los días saco 10 minutos. No, o sea, claro. automáticamente ese formato se eliminó. A partir de ahí, pues, ¿qué es lo que hice? Decir, bueno, porque ya te digo, a mí es que me gusta mucho el estar siempre cacharreando, no lo puedo, incluso estando malo, Sí, quiero sí. decir, no lo puedo evitar, ¿no? Es parte de mí, no lo puedo separar, ¿no? Pues lo que se me ocurrió es decir, bueno, pues, ¿por qué no me invento, entre comillas, otro formato distinto, ¿no? Con el que, por cierto, me gusta mucho y con el que pretendo continuar, ¿no? Aunque lo tengo ahora mismo un poco parado, pero pretendo continuar. Y es decir, oye, no estoy bien a todas horas, pero cada día sí que puedo sacar 5 o 10 minutillos, ¿vale? Más o menos, de estar un poco más lúcido, ¿no? De no estar aquí retorciéndome con dolores y con historias y tal, ¿no? De encontrarme bien. Y lo que hice fue lo que yo llamé, bueno, lo llamo yo así porque a mí me ha dado la gana, los audiologs, que lo que hacía era pues a la semana, cada vez que se me iba ocurriendo un tema o veía una noticia interesante, y yo ya sabes que lo que intento es poner un punto de vista un poco distinto, es decir, todos ya vemos las noticias o todos vemos más o menos los comentarios sobre lo que se va presentando y todos más o menos de una forma más similar, ¿no? Pues no, vamos a dar una vueltecita, ¿no? Vamos a darle a ese punto de vista un poco alternativo a esto. Entonces yo lo que cogía era pues un tema, hablaba 5 o 10 minutos de él, probaba una cosita, si me gustaba pues mira, hablaba durante otros 5 o 10 minutos a lo mejor por la tarde, otros 5 minutos al día siguiente. Entonces al final de la semana o 10 días me encontraba con que si sumaba pues tenía mis 45 minutos, una hora de contenido que sentándome tranquilamente, cuando tenía un rato que me apetecía, metiéndole música, metiéndole un poquito de edición y tal, pues sacaba un formato que lo llamé audiolog, pues como los videoblogs que ves en YouTube, es decir, yo que sé, de John Olson o de Casey Neistat en su día, es decir, que al final te van contando pues su semana, su día o lo que sea, pues yo lo mismo, pero en un formato podcast, ¿no? De estos hice unos cuantos. Pero te iba a decir, ¿todo esto tú lo ibas subiendo a tu canal de YouTube de Oliver Navani o tenías No, 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 ahí todo otras esto lo estaba cosas? subiendo en formato podcast, en el podcast de Mis Ah, Movidas. vale. De hecho, siguen subidos, si no me equivoco, porque yo el contenido no me gusta mantenerlo mucho tiempo, yo cada cierto tiempo me lo cargo, porque considero que no Ya es. eso he visto. Sí, pero no por nada, o sea, decir, es simplemente porque considero que hay demasiado contenido ya en el mundo y que hay cosas, que hay algunos vídeos de YouTube o algunos podcasts que sí considero que pueden ser útiles pasados 2 años a una persona que llegue y lo vea. Y luego considero que hay otros que realmente, entiéndeme, si tú te estás dedicando a YouTube, estás sacándole un rédito comercial que me parece estupendo, y yo lo hago con Twitch, por ejemplo, ¿no? Entiendo que tú dejes los vídeos y ya está. Yo en mi caso, Claro. como no para YouTube, en concreto con YouTube no ha llegado a ser nunca así,
pues la decisión que tomé es decir, no, voy a dejar nada más que lo que a mí me parece que vale la pena, ¿no? Que siga aquí, y lo que no, pues lo quito y ya está. Si alguien me lo pide, pues ya veremos cómo lo pongo. Ahora muchas veces alguien me dice, oye, me apetecía mucho ver el vídeo de tal, pues no lo vemos en Twitch. Y lo cojo, lo vemos allí, nos lo vemos tranquilamente. Claro, porque tú tienes todo guardado. Claro, yo tengo todo guardado, tampoco lo he borrado. Es decir, lo tengo guardado, simplemente no lo tengo ahí expuesto porque no le veo tampoco el sentido. Prefiero que quien lo vea conmigo para poder contextualizar, ¿no? Es decir, ojo, que esto que hablamos, pues lo hablamos hace 3 años en el que no había pasado esto, no había pasado esto otro, no había... Es decir, porque muchas veces el problema es que se pierde esa referencia, ¿no? Es un poco la cosa. Entonces, bueno, estuve con el formato ese de audiologs y estaba tan contento, tan feliz. Y un día, yo todos los fines de semana, los sábados, me conectaba con un amigo, con Mr. William, que tiene pues, un canal de Twitch, y yo me conectaba al servidor a jugar a Minecraft con él, hacer un móvil, claro, te puedes imaginar un Minecraft de fricazos. No te vayas a pensar que hacíamos cosas como construcciones, no. Nos hemos hecho cosas como un puerto serie de Redstone que puedes mandar señales en serie, grabarlas en pistones y hacer movidas así, ¿sabes? Entonces, bueno, pues nos conectábamos los sábados, hacíamos un poco el idiota ahí. Él emitía, yo no tenía ninguna intención y tal. Y tan contento, yo tan feliz, me lo pasaba como un niño, ¿no? Durante 2 o 3 horas estábamos ahí y muy bien. Y el caso es que un sábado pues me conecto al servidor, me pongo a jugar, voy preparando cosas realmente para ir preparando su directo y tal. Veo que no se conecta. Y cuando pasa un rato digo, espérate, voy a buscar. Miro en Twitter y veo que había tuiteado un rato antes que se le había liado la tarde, que estaba teniendo que ordenar una cosa y que no iba a haber directo. Digo, ostras, pues es que ni he hablado con él. Y yo estoy aquí en el servidor. Y se me encendió la bombilla y dije, yo qué sé, aunque solo sea por lo típico, ¿no? De logro desbloqueado, ¿no? Como en los juegos. Es decir, tío, hay que hacer un streaming de Minecraft una vez en la vida, ¿sabes? Aunque solo sea por los loles, ¿sabes? Es decir, ya no porque realmente tal. Entonces cogí y como tenía configurado el OBS, porque lo utilizaba para cuando hacíamos los podcasts de Apelianos por las noches, lo tenía puesto simplemente porque ni siquiera lo grabábamos en Twitch, pero internamente lo hacíamos por Skype o por Zoom o lo que sea, y nos troleábamos unos a otros y tal, pues yo tenía preparado el OBS con imágenes, con cosas, con tal con cual, para que mientras hablábamos y grabábamos el podcast, pues irnos troleando y tal. Entonces lo tenía perfectamente configurado, es decir, yo sabía cómo utilizarlo y demás. Y estaba a un clic el poder emitirlo en Twitch, porque además en un momento dado, pues unos días antes o unos meses antes había configurado la cuenta de Twitch y había hecho una prueba, ¿sabes? Por saber cómo funcionaba. Y dije, ¿sabes lo que te digo? Que para picar en línea recta aquí en Minecraft, pues voy a probar a hacerlo, pero también en Twitch. Cogí e inicié. Pues con la suerte o desgracia, o como lo quieras llamar, de que, bueno, pues 2 o 3 amigos que lo vieron les hizo gracia cuando vieron en Twitter y dice que se ha puesto esta emitir en Twitch, ¿pero qué está haciendo? ¿Sabes? Es decir, ¿por qué? Se empezó a conectar gente y tal, y mi sorpresa fue que nos pasamos 2 horas riéndonos. O sea, es decir, fue el primer día, el primer Twitch fue muy gracioso. Muy gracioso porque me pasó de todo, porque además como es de esto que no controla lo que estás haciendo, entonces no era capaz de seguir el chat, ni era capaz de seguir la configuración del OBS, y por supuesto de jugar al Minecraft a la vez tampoco. Con lo que teníamos unas construcciones increíbles, me aparecieron 4 bichos, me reventaron todo aquello. Me pasé todo el directo maldiciendo, intentando arreglar lo que me había cargado. Bueno, o sea, pues te puedes imaginar, gente además conocida, por riéndonos. Sí. Es que me lo pasé muy bien. Y a partir de ahí empecé a hacerlo más veces, ya no con Minecraft, porque yo no tenía intención ni mucho menos de hacer streaming de juegos, más allá de algo puntual que un día me apetezca, pues porque me ha dado por ahí y ya está. Y empecé a hacer streaming de otras cosas, y con lo que me encontré es que es mi formato preferido. Básicamente me gusta mucho hacer streaming. Me gusta mucho. Y desde entonces pues llevo ya 6 meses. 6 meses básicamente todos los días. Es que además streamings de cosas completamente random. Es decir, pero completamente. Es decir, o sea, si tengo que describir lo que hacemos, mira... es decir, un día nos enteramos que iba a salir, que yo tenía ganas, el Flight Simulator. Y dijimos, ostras, tenemos que jugar al Flight Simulator en el canal. Dije, pues tenemos un problema, es que yo no tengo un joke, ni un joystick, ni nada por el estilo para controlar el avión. Y algo habrá que hacer para que tal. Y dijimos, espera, nada de comprar un joystick. ¿No os gusta, no queríais que os explicase el diseño industrial? Pues vamos a hacernos un diseño industrial de un joystick, lo vamos a fabricar y lo vamos a poner en producción. Empezamos a hacerlo. En mitad de la producción nos dimos cuenta de que podíamos hacer un joystick que no se había hecho nunca, que es, en vez de hacerlo a través de potenciómetros, hacerlo a través de 2 acelerómetros, uno que te coja una posición fija, digamos, en la base, otro a partir del joystick, y que haciendo unas operaciones y pasando unos filtros y tal, te dé una precisión que es como 10 veces mayor que la de un potenciómetro. Así que
Nos hicimos el joystick con un potenciómetro, todo el diseño mecánico, electrónico, la programación, tal, lo pusimos. Llegó el día de Flight Simulator, lo probamos y funcionó estupendo, nos pegamos 4 leñazos intentando hacer cosas que no se pueden hacer en un simulador. Pues cosas así, ¿no? O yo qué sé, cuando presentaron al principio en junio los Apple Silicon y tal, pues yo hice pues mi versión, un boceto, ¿no? En 3D de cómo debería ser un ordenador diseñado con este tipo de procesadores que son más pequeños, disipan menos calor y tal, de qué se podría llegar a ver, ¿no? En un iMac, por ejemplo. Hemos hecho pan, ¿vale? Para que te hagas una idea en el directo. ¿Por qué? Pues porque empezaron a preguntarme, oye, ¿cómo has hecho para bajar esa barbaridad de peso y tal? Pues les estuve explicando que era la mezcla, ¿no? de la situación que tuve y tal. También les estuve explicando ejercicio. Como lo bueno de estas comunidades que se forman en Twitch y tal, si cuidas un poquito el canal y tal, es que pues tenía en directo teníamos allí a un nutricionista y a un preparador físico. Con lo que nada, nos pusimos a hablar, estuvimos discutiendo, explicándole a la gente un poco, yo que esto me lo he tenido que estudiar por varias cosas de salud que me han pasado a lo largo de los años, pues nos pusimos a explicarlo y una de las cosas que les dije, mira, un consejo que os puedo dar y es que el pan no lo compréis, el pan hacedlo vosotros, porque hay mucha diferencia, ya no solamente de lo bueno que pueda estar, sino que es un paso muy simple para evitar que te metan ciertas grasas y ciertas cosas que no deberían estar en el pan, ¿no? Es decir, en algo que ya de por sí tienes que controlar, pero que además en este caso lo puedes hacer. Entonces, empezaron a decir, sí, ya, ¿y cómo haces pan? No sé qué, ¿cómo haces pan? Y estaba mi mujer, porque ¿hacemos pan? Y nos pusimos y nos llevamos la cámara y hicimos el pan en directo y ya está, ¿sabes? Es decir, y nos hicimos un trozo de pan. Yo qué sé, o sea, es decir, el ordenador que he hecho ahora básicamente lo hemos diseñado en directo, en 3D, con el modelo y tal, que va embebido en una mesita. Las configuraciones, por ejemplo, la intro que he preparado para Twitch la hice en directo en DaVinci Resolve. Toda la edición, toda la parte de efectos especiales con Fusion y tal, pues también, es decir, todo, es decir, sale una noticia tecnológica, nos metemos, nos la estudiamos. Hay veces que no se dé el tema, pues lo estudiamos en directo en el momento. Siempre hay alguien que te dice, oye, pues mira este enlace o mira este otro y tal. Entonces, es un poco eso, es un poco, es porque ya le tenía puesto el nombre que no lo puedo cambiar en Twitch, pero es un poco llamarlo igual a mis movidas. Es decir, son las cosas que tengo en la cabeza, la mayoría de ámbito friki tecnológico, podríamos decir, ¿no? Que es lo que a mí me gusta. Y pues lo vamos haciendo. Es decir, algún día pues te preguntan del tema de, pues eso, de tu trabajo. Pues hablas un poco más, pues mira, soy ingeniero industrial, especialista en equipos rotativos. Lo que manejo son contratos para temas de bombas, turbinas, compresores, pero de estos grandes y tal. Y pues explica, es decir, me han llegado a hacer preguntas que me queda alucinado, alguna pregunta técnica por ahí que dices, ostras, digo, espérate, que sacamos lápiz y papel y lo hacemos. Es decir, lo que hago es, me conecto el iPad que eso es lo bueno que tiene Twitch, es decir, me conecto el iPad, lanzo la imagen a la pantalla, lo ve todo el mundo, cojo el lápiz y me pongo ahí a explicar, pues mira, por Bernoulli, entre este punto pasa esto otro, entonces lo que hacemos es colocar aquí la bomba que haga esto, las pérdidas que tenemos aquí son estas, las otras, tal, yo qué sé, lo que nos va surgiendo realmente. Entonces quitando de que siempre intento tener algún tema más o menos preparados, en la mayoría de los casos va a su propia deriva el streaming. Claro. Es decir, muchas veces, o sea, he llegado a hacer algún streaming que literalmente lo único que he hecho es saludar a la gente. Porque con los saludos me incluyen alguna preguntilla, alguna cosa, alguna tal, lo hablamos, no sé qué, salen más cosas y cuando nos damos cuenta, chavales, que llevamos 3 horas, yo tengo que cenar. necesitamos cortar ya, es decir, ya se nos ha ido de las manos, ¿no? el día. Y bueno, y con eso estamos ahora mismo. Entonces, la definición que me pregunto, que al final, que ya ves que yo ya te avisé que yo me enrollo como las persianas. Es decir, yo ya te lo he avisado, que conste, a la pregunta esta que me dices de cómo te definirías, pues es eso, soy una persona a la que le apasionan mucho sus movidas y mis movidas son en general pues tecnológicas, que tienen que ver con ingeniería, tecnología, ciencia y demás. Sí, porque tú, o sea, has dicho, yo ya lo sabía, pero acabas de decir que eres ingeniero industrial. ¿Eso estudiaste en Madrid? Sí, estudié en Madrid, sí. ¿En qué universidad? En ICAI. Ah. Yo estudié en ICAI, sí. Y luego también yo por lo menos cuando te seguía, no sé si ahora seguirá algún vídeo posteado, pero recuerdo que subías también vídeos tipo de física, no sé, de teoría de cuerdas. He subido de física cuántica y demás. Evidentemente nunca y sin pretenderlo a un nivel de alguien como Quantum Fracture, que se dedica a ello. Es decir, sino decir, oye, quiero explicarte la teoría de cuerdas. No te lo voy a explicar como Quantum Fracture. Es decir, si tú lo que quieres es enterarte bien, yo lo decía además en el vídeo. Aquí tienes el enlace al canal de Quantum Fracture, vete a verlo. O sea, es decir, ahora, si eres mi abuela, quédate aquí un momento que te voy a explicar cómo funciona la teoría de cuerdas. ¿Sabes? Que es un poco la idea. Es a mí la parte que me gusta. Es decir, al final,
es la parte que mucha gente siempre me ha agradecido, ¿no? Que me resulta relativamente fácil, entre comillas, en algunos casos es una pesadilla, ¿no? Pero en otros casos me resulta fácil el ponerme en la piel de alguien que no sabe nada de un tema. Ajá. Y decir, oye, no vas a salir de aquí diciendo, o sea, compitiendo con Einstein, ¿no? De lo que sabes. No, claro. Pero por lo menos, cuando escuches una noticia sobre ese tema, vas a entenderla. Ya está. Es decir, ese es el objetivo. Es decir, que muchas veces parece que la única forma de saber de un tema es dominarlo. No, muchas veces simplemente con tener una pincelada de qué va, por lo menos cuando, pues eso, cuando te ponen una noticia o cuando ves algo o cuando te cuentan algo, pues eres capaz de ponerle contexto, ¿no? Y mi idea es esa, es decir, no todos podemos saber de todo, eso no es posible. Claro. No se puede conseguir. Pero al menos lo que sí podemos es decir, pues bueno, pues saber una pincelada y poder disfrutar de alguna forma pues de una de esas noticias, ¿no? Es decir, yo me acuerdo cuando que no llegué porque no me dio, ¿no? Porque cuando se descubrieron se hicieron las primeras mediciones esto de las ondas gravitacionales y tal, fue gracioso, ¿no? Porque me estaban esperando en el trabajo todos con un café puesto encima de la mesa y decir, por favor, explícanos esto. Es decir, ¿por qué está montada tan gorda alrededor de esto que no entendemos de qué coño va, ¿no? Pues esa es la parte que a mí me gusta, es decir, pues poderte explicar eso, decir, mira, evidentemente no nos vamos a meter en los detalles técnicos y tal, pero sí te puedo explicar por qué esto es una revolución, ¿no? Porque es como mirar con otro sentido al universo diferente al que estamos mirando ahora mismo, ¿no? Es decir, pues es eso, ¿no? Esa es la parte que realmente me gusta. Ya. ¿Y tú te acuerdas más o menos de cuándo te empezaste, por así decirlo, a interesar por todo este mundillo de la tecnología, la ciencia y todo esto? O sea, ¿tienes algún momento tipo claro en tu vida? De nacimiento. Es que es tal cual. No, de verdad, te lo digo de verdad. O sea, yo de pequeño ya jugando. Claro, yo hice un vídeo en el canal de YouTube que lo llamé Conectando Puntos, que es de los que se han quedado, de hecho, en el canal. O sea, mi primer ordenador cayó en mis manos cuando tenía entre 4 y 5 años. Quiero decir, porque mi padre también es muy friki de la tecnología y tal, le gusta mucho. Y el primer ordenador lo enganché ahí. Y a mí lo que me gusta decir, a mí cuando me preguntaban de pequeño qué quieres ser de mayor, mi respuesta era clara, inventor. El inventor básicamente es para un niño pues es la definición de ingeniero, básicamente. O sea, no es otra cosa, ¿no? Es decir, más allá de que no necesites ser ingeniero para inventar algo, evidentemente, pero digamos que si lo tienes que poner en una carrera, pues sería eso, ingeniero, incluso te diría más industrial, que es el más estándar de todo, ¿sabes? El que toca más palos con menos profundidad, pero más palos, ¿no? Es decir, al final ves un poco de cada cosa. Entonces, yo desde siempre, o sea, desde siempre, yo de pequeño sí... ¿Qué quieres para Reyes y tal? Pues Legos, y quiero el Cheminova para mezclar compuestos químicos a ver cómo explotan y decir, pues todo ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, claro, o sea, pero desde siempre, o sea, decir, no, es que no te podría decir un momento dado de decir en qué momento, no, desde siempre. Sí, no, de siempre, claro. ¿Y por la física no te dio? O sea, quiero decir, ¿no planteaste estudiar también física? Sí lo planteé. Pero lo que pasa que yo aquí, es decir, y te soy completamente honesto, o sea, yo aquí lo planteé también por mi economía. Es decir, el problema de la física, es decir, y ojo, que esto ha cambiado ahora, esto que estoy diciendo ahora mismo ya no se puede aplicar igual que cuando yo lo planteé hace 20 años. Es decir, me salía mejor ser ingeniero. Quiero decir, por un simple tema de sueldo, ya está. Es decir, sin darle más. Es decir, al final iba a tocar cosas que me apetecían y por sueldo me convenía. A día de hoy no es tanto así. ¿Por qué? Pues porque con todos estos temas de machine learning, de todo el tema de aprendizaje automático, todo el tema de inteligencias artificiales y tal, los físicos están muy cotizados. Y están muy cotizados porque, digamos que al final... Muchas de las cosas de la física que era muy difícil de utilizar o muy difícil de aplicar porque la computación que había hace 20 años o algo así no te lo permitía o ni siquiera era planteable hacer ciertas cosas, a día de hoy sí se puede plantear empezar a hacer ciertos experimentos y ciertas cosas que se pueden aplicar luego en ámbitos de todo tipo, que no tienen por qué ver única y exclusivamente con la física. Entonces, ahí donde matemáticos y físicos, que antes eran más como una especie de ente teórico, ¿no? Que no participaba tanto en lo que es la industria digamos, en la máquina de producir dinero, por decirlo de alguna forma, ahora sí se está incorporando además de forma bastante rápida. Entonces ha cambiado la cosa. Es decir, igual que hace 20 años me decía, voy a estudiar física, te digo, oye, jamás te diré lo que tienes que hacer, pero te digo, controla las salidas que tiene. Claro. A día de hoy no es lo mismo. A día de hoy me dice, ¿vas a estudiar física? Perfecto. O sea, perfecto en el sentido de que tus salidas las vas a tener fáciles. Esto es lo de siempre. Cada uno estudia lo que quiere, cada uno hace lo que quiere con su vida. Quiero decir,
Sí, no. Lo que pasa que hay como atajos, es decir, que es la realidad, y por eso pues se estudian más unas carreras que otras, porque son atajos de vivir más fácil, sin más, no es por otra cosa realmente, ¿no? Bueno, pues vamos con el tema estrella, que además justo lo acabas de decir, todo el tema de Machine Learning, inteligencias artificiales y cosas así. Que bueno, la verdad no sé si es lo mismo, Machine Learning y inteligencia Bueno, artificial. es una parte, es decir, al final tuvimos con esto una discusión con Carlos de 12SV cuando estuvimos en la Palianos discutiendo lo de que, claro, que es muy difícil de definir, ¿no? Es decir, dónde está la separación entre inteligencia artificial, inteligencia natural, machine learning es una parte o es un trozo o es una parte que va a evolucionar. Es difícil, es muy difícil separar, ¿no? Es decir, al final, digamos que a mí me gusta, pero ya es casi por una cuestión clásica, por una cuestión de costumbre, ¿no? Seguir un artículo que leí hace ya unos cuantos años, es decir, ahora llevamos 6 o 7 años, de un periodista, ¿no?, que intentaba exponerle al público qué eran las inteligencias artificiales y qué estados había, ¿no? Y él distinguía 3 estados que eran lo que llamaban las ANIs, las AGIs y las ASIs. Las ANIs eran las Artificial Narrow Intelligence, que son inteligencias artificiales, digamos, muy acotadas, muy pequeñitas, que hacen una tarea, la hacen muy bien, pero que no hacen nada más. La general, que es esa idea que ya empezamos a tener todos de, vamos a ponerlo muy entre comillas y como una broma, ¿no?, de ese Terminator, es decir, de algo que ya piensa y demás, ¿no? Y la superinteligencia artificial es cuando eso ya, dado que las limitaciones que tenemos los humanos son básicamente de hardware, es decir, porque nuestro cerebro es el que es y no podemos meterle megas de RAM, ni podemos meterle más disco duro, ni nada por el estilo, un ordenador sí podría hacerlo. Entonces, si un ordenador consiguieses que tuviese una estructura similar al de una inteligencia humana o de cualquier otro bicho, y encima lo puedes ampliar, pues rápidamente, claro, sus capacidades aumentarían de forma exponencial. O sea, es decir, además, por simple lógica, ¿no? Entonces, ahora mismo pues estamos en ese primer paso de, pues en la parte narrow, en la parte estrechita, es decir, de que somos capaces de desarrollar programas que realmente no les estás diciendo cómo hacer las cosas, sino que solo le estás dando las herramientas para hacerlas y son capaces de hacer las cosas mejor que tú en algunos aspectos. Entonces estamos en ese punto. ¿Y ves que esté lejos, entre comillas, en el tiempo la segunda? O sea, el Terminator. Es que, no, sí, vamos a ver. Te entiendo. No, es que es difícil. Es muy difícil a ver, no me estoy escapando de la pregunta, porque te la voy a contestar, pero es difícil de saber porque depende mucho de hacia dónde vaya moviéndose. Al final, esto es lo de siempre. Para conseguir todo este tipo de cosas hace falta inversión, hace falta gente interesada en meterse en algunas cosas y también hace falta muchas veces golpes de suerte. Es decir, todo hay que juntarlo todo, claro, ¿no? La realidad es que para llegar a esa segunda etapa en la que una inteligencia artificial sea general, digamos que sepa de todo, como aquel que dice, sea capaz, tienes que juntar muchas cosas de las que tenemos a día de hoy. Y tienes que tener además ese golpe de suerte, ¿no? De que de alguna forma, por un proceso que seguramente alguien se equivoque en algún paso, se te genere una especie de conciencia. Que igual es muy difícil decir, ¿y qué es una conciencia? Yo qué sé, nadie sabe definirlo. ¿Vale? El problema de todo esto es que, claro, llegado a un punto, estamos empezando ya a mezclar tecnología con filosofía. Y dices, ostras, todos más o menos tenemos en la cabeza a qué nos referimos, pero cuando le quieres poner una definición, ¿no? Quieres poner dónde está la separación es cuando vienen las risas. Dices, pues sí, está muy bien, pero es que no sé cómo separarlo, ¿no? Es decir, ahí viene realmente el problema. Entonces, ¿cuánto tiempo queda? Hombre, unos años desde luego, es decir, por cómo se está desarrollando. Pero mi impresión es que quedan menos de lo que tenemos en la cabeza. Es decir, la mayoría te hablan siempre de tiempos de 30, 40, 50 años. Yo creo que será algo menos que eso. Y creo que será algo menos que eso porque nunca tenemos en cuenta que la tecnología evoluciona de forma exponencial. ¿Sabes? Nosotros pensamos de forma lineal. No lo podemos evitar. O sea, es decir, es intrínseco del ser humano. Es decir, el tiempo es lineal y como el tiempo es lineal, pues nosotros pensamos de forma lineal. Y sin embargo, los desarrollos se producen de forma exponencial. De hecho, yo pongo siempre más o menos los mismos ejemplos. Es decir, la televisión, ¿no? La televisión, ¿cuánto tiempo ha estado con nosotros y qué evolución ha tenido? Pues muy lenta. Es decir, no sé exactamente cuál es la fecha, es decir, esto lo de siempre, no sé cuál es la fecha de la primera televisión, pero que pudo aparecer en los años 40, 50, no lo sé, pero por ahí, a lo mejor, ¿sabes? Sí, es decir, creo que por ahí. Pero bueno, da igual, aunque fuese en los 30 o en los 60, si es que da lo mismo. Para que más o menos haya quedado casi obsoleta, que han pasado 60, 70, 80 años. Ya. Es decir, desde su aparición a su desaparición. Si no vamos a tecnologías anteriores, véase, ¿qué te puedo decir yo? Pues algo como la imprenta y tal, son 200 años, ¿vale?
Pero ahora tú ponte en tecnologías recientes. El GPS. El GPS en el año 2000 no existía, me refiero a nivel usuario, ¿vale? Es decir, como tecnología de usuario, no existía. En 2005 apareció. En 2007 todo el mundo tenía uno en el coche. Y en 2010 todo el mundo lo quitó porque todo el mundo ya lo llevaba incorporado en un móvil. Entonces dices, ojo, que una tecnología que, tú fíjate, o sea, yo siempre lo digo, es decir, gracias al GPS, ahora mismo podremos estar haciendo este podcast porque si no yo estaría por ahí perdido con el coche buscando mi casa, ¿sabes? Es decir, porque yo me pierdo, ¿sabes? Es tal cual, yo soy malísimo orientándome, muy malo, ¿no? Pues una tecnología tan potente, tan interesante, en 5 años ha nacido y se ha quedado casi obsoleta o como ya una cosa ya más dentro de otro aparato, ¿sabes? Es decir, sin evolución prácticamente ninguna. No nos damos cuenta de eso, es decir, que en muy poco tiempo se desarrollan cosas muy rápido. Ahora, digamos, desarrollos recientes, ¿no? A mí el que me tiene más en vilo por lo que me está alucinando es el tema del GPT-3. O sea, el GPT, que es el sistema este de lenguaje natural, en 3 años pasamos del 1 al 2 a la versión 3 y los saltos no es que sean de gigantes, son bestiales, absolutamente bestiales. He tenido la oportunidad, insisto, aquí se lo agradezco gracias a Carlos de 12SV, de hacer una pequeña prueba, porque tuvo acceso a poder acceder al sistema de OpenAI y poder hacer una prueba y el resultado me dejó boquiabierto, sin más. Es decir, como un sistema que has entrenado para hablar, simplemente, le metes un pequeño contexto y las contestaciones que te da tienen bastante sentido. Pero cuando te digo bastante sentido es... En mi caso yo no me fui con medias tintas, es decir, porque todo el mundo lo ha probado a base de ponerle conversaciones, ver si fuese capaz de pasar el test de Turing. Yo no, yo cogí, le metí un texto técnico de mi trabajo, ¿sabes? Es decir, en este caso de análisis torsionales de bombas centrífugas, le metí un texto y le hice 3 preguntas. Y me las contestó bien las 3. Sí. De hecho, no solo eso, sino que la primera, según la leí, dije, se ha equivocado. Y después de releer yo los textos dije, no, me he equivocado, yo lo ha dicho bien. ¿Sabes? Hostia. Entonces, claro, y es un sistema que ni siquiera se ha preparado para eso, ¿sabes? Es decir, eso es casi espontáneo y de hecho no tiene fiabilidad para este tipo de cosas precisamente porque no se ha preparado para ello. Entonces, claro, tú dale unos años que esto sí se prepare para estos temas y entonces a lo mejor pues nos llevamos sorpresas de sistemas que funcionan mejor de lo que nosotros creemos, ¿no? Sí, eso es lo de siempre, que hasta que no lo tengamos no lo podemos ni imaginar, porque... Claro. O sea, es que es de locos. O sea, frente a todo eso, también es verdad que va a haber un montón de trabajos que van a quedar, vamos, por así decirlo, obsoletos. Sí, yo lo considero un problema. Es decir, hay mucha gente que tiene mucha confianza. Yo, en este sentido, a ver, no soy pesimista del todo, ¿vale? Porque creo que habrá que buscar una solución sí o sí, no va a quedar más remedio. Pero a mí sí me da cierto respeto. Y me da cierto respeto porque creo que el ritmo al que puede eliminar este tipo de sistemas trabajos va a ser más alto al que se pueden generar. Joder. Simple y llanamente. Porque, claro, hasta ahora siempre estábamos hablando de trabajos cuando se eliminaban pues trabajos poco especializados. Entonces, pues bueno, tenía mucho sentido. Pero es que el problema es que ahora, para lo que estos sistemas van a ser buenos, precisamente es para quitar los trabajos especializados. Entonces, la película cambia, ¿sabes? Es decir, yo siempre lo digo y además no tengo pudor en decirlo. A mí déjame un sistema de estos, déjame entrenarlo 2 o 3 años y me cepillo a toda la parte de la ingeniería industrial del mundo. Me refiero de industria en la que trabajo yo, porque realmente el trabajo que hacemos nosotros, este tipo de sistemas funcionarían muy bien. Absurdamente bien, y nos quitarían de en medio porque además se equivocarían menos que nosotros, o sea, sin más, porque yo trabajo en ello, sé los errores que hay, sé los problemas que hay, sé por qué se encasquillan las cosas, sé los errores que hay en la industria y ya te digo yo que un sistema de estos no los tendría, pero con total seguridad. O sea, aquí no creo que, no, te lo digo con total seguridad. Es una cuestión de tiempo, de que los sistemas estén suficientemente bien entrenados, pero ya está, ¿sabes? ¿Y tú crees que por algún lado eso se va a tener que meter mano para regularlo o algo? Yo creo que sí. O sea, ¿qué crees que se va a hacer? Sí, ¿no? Sí, yo creo que sí. Más que para regularlo, lo que va a haber es que cambiar un poco la forma en la que se están planteando ahora mismo lo que es el mundo laboral. Es decir, eso va a tener que cambiar. Visto lo visto, va a tener que cambiar. De hecho, yo siempre pongo el ejemplo. Es decir, no, por supuesto, no quiero meter política ni nada que se parezca. No es mi intención. Pero bueno, hay un foro económico que se hace todos los años, que es el foro de Davos, que la única descripción que voy a dar de ese foro es que es un foro muy conservador. ¿Vale? Y cada uno ya que opine lo que quiera. Es muy conservador. Y ese foro conservador, en los últimos 5 años, el trending topic, por decirlo de alguna forma, es el tema del salario mínimo.
Y hay un motivo para ello, y es que son los mismos que tienen las grandes empresas, son los mismos que lo están viendo venir, decir, ojo, que no podemos tener a un 40 o 50% de la población en el paro porque se nos hunden nuestras propias empresas. Es decir, no son idiotas, es decir, tienen dinero porque saben lo que están haciendo. Es decir, es así de simple, y saben que si no tienen clientes, ya no tienen. Entonces, ellos mismos están diciendo, prefiero ganar más a pesar de que esté perdiendo una parte. Me explico, yo estoy ganando 1.000. Puedo llegar a ganar 5.000. Pues prefiero pasar de ganar 1.000 a ganar 3.000, coger 2.000 y repartirlos. Y he pasado de ganar 1.000 a ganar 3.000, que ganar 5.000 y al año siguiente que tener una revuelta que acabe con todo lo que tengo, ¿sabes? Es decir, al final es que es absurdo. Es decir, tú puedes mantener, lamentablemente, como se mantiene en el mundo, una desigualdad, ¿no? de clases y demás, pero hasta cierto límite. Cuando superas ese límite, la tienes liada. Históricamente esto ha pasado no una ni dos. Ha pasado 100 veces, quiero decir. Entonces, ellos mismos saben de decir, oye, nos tenemos que controlar porque como se nos vaya de las manos este tema, perdemos nuestros privilegios, ¿no? Es decir, que al final es un poco la situación. Yo para mí esa es la parte lo que me da respeto realmente, es que esto va a tener un tiempo de transición, ¿vale? Un tiempo en el que pues tendremos que adaptarnos a un cambio. Y pues oye, a veces las transiciones son muy suaves o muy tal, y otras veces son muy, muy bruscas, ¿no? Y yo creo que después del año que estamos pasando, porque con lo del COVID y tal, te puedes imaginar que casi cualquier cosa puede pasar, que muchas veces se nos olvida, ¿no? Que las cosas pasan, ¿no? Entonces, pues bueno. Sí, total. ¿Y por qué crees que ahora está teniendo este super boom el tema de las inteligencias artificiales y, por ejemplo, no hace 10, 15, 20 años? ¿No se podía por el tema de la tecnología estaba súper limitada y de pronto se ha descubierto algo? No, o sea, es un tema de decir, al final, lo que hay que entender es que, y por eso yo se lo digo a todo el mundo, es una cosa como que se la tengo muy inculcada a la gente que viene a Twitch, al canal, se la inculco mucho, de decir, mira, solo te puedo dar un consejo, es decir, porque a mí no me gusta dar consejos. Es decir, porque cada uno tenemos nuestras vivencias, cada uno tenemos nuestra experiencia, cada uno tenemos nuestras circunstancias. Y yo no soy quien para darle consejos a nadie, más allá que sea algo puntual, o sea, algo de mi trabajo, ahí sí te puedo dar un consejo, ¿no? Pero yo solamente te puedo dar un consejo que me atrevo a hacerlo. A ti, a los de Twitch, a todo el mundo, ¿no? Y es decir, si alguien te dice que sabe lo que va a pasar dentro de 10 años, huye de esa persona. Es decir, porque no es verdad. Nadie sabe lo que va a pasar de aquí a 10 años. ¿Por qué? Porque el tema está en que las tecnologías y los grandes cambios que se están produciendo porque hay muchos frentes abiertos de muchas tecnologías que, según van confluyendo, se van generando otras tecnologías nuevas. Entonces, esto es lo que ha pasado con las inteligencias artificiales. ¿Por qué de repente han pegado un salto? Pues porque de repente ha habido ciertos modelos computacionales que se han podido ejecutar que antes no se podían ejecutar. Y en el momento que se han ejecutado, han permitido crear nuevos modelos más potentes para poder hacerlo, y ahí es donde empieza el ciclo exponencial. O sea, yo lo explicaba, de hecho, me acuerdo, en mi primer vídeo de YouTube. Es decir, ¿por qué hemos pasado de que los drones fuesen ciencia ficción? O sea, es que el concepto de dron es que casi no se atrevían a ponerlo ni en las películas, porque parecía como demasiado absurdo, demasiado complicado de hacer. Y de repente, en 5 años, todo el mundo tenía un dron. ¿Y por qué? Pues por una cosa que no tenía que ver con los drones, y es porque tan sencillo como que varias marcas, como Nokia y compañía, decidieron que un aparato electrónico que estaba reservado para ciertas cosas muy específicas, como eran los acelerómetros, en concreto el modelo es el MP5060 o MPU 5060, que es un chip que vale ahora mismo, a día de hoy, 50 céntimos. Antes ese chip costaba 300 euros. ¿Vale? Es decir, ¿qué pasó? Pues que empezaron las marcas a producirlo en masa para algo tan sencillo, tan simple, tan absurdo, como hacer que cuando tú giras el móvil la imagen vaya contigo, o que cuando giras una pantalla de una cámara la imagen se gire, para saber dónde está arriba y dónde está abajo. Cuando se empezó a producir en masa, porque realmente no era costoso de producir, pero es que nadie lo producía. Entonces, pues era caro. Es decir, esto es lo de siempre, cuando no se produce algo en masa sale caro. Es decir, es sin más. Entonces, cuando se liaron a producirlo sin uno y otra vez, de repente alguien se dio cuenta de decir, para. Si es que ahora coger un chip de estos con acelerómetros, giróscopos y demás, vale 2 duros, no vale nada. Y esto aplicado con una pequeña evolución que hubo en los variadores electrónicos y los motores brushless, que permiten cambios muy rápidos de velocidad en los motores y tal, ese concepto de dron que antes era inimaginable, está chupado. Pero chupado, es muy fácil, o sea, es muy fácil de implementar. Es que es tan sencillo como programar 3 PIDs, colocárselo a los motores y el dron vuela. No tienes que hacer nada más. Es decir, no es una tecnología súper complicada. De hecho, tú fíjate que los drones comerciales se iniciaron hace 10 años
Y llevan ya 3 o 4 años que no hay ya innovaciones porque se ha superado. Es que hacen lo que tú quieras. Claro. Del Sí, sí, tamaño que no, tú quieras, total. grande, pequeño, militares, para sacarte una foto, para que duren más la batería, que duren menos, lo que tú quieras, de carreras. Da igual, ya está superada la tecnología. ¿Y por qué? Por las cámaras de foto. Quiero decir, al final, ese es el motivo, ¿no? Porque se vuelve tan impredecible y por el que crece de forma tan exponencial la tecnología, porque al final unas ayudan a otras, ¿no? Es decir, tú imagínate que seguramente que eso, el siguiente gran salto tecnológico que vamos a tener a nivel usuario de aquí a 10 años, como máximo, será menos, serán unos 5, que va a ser todo el tema de la realidad aumentada. Es que eso te va a permitir, en los trabajos que están más especializados para Claro. diseño, para tal, pegar un salto en la calidad de lo que hacen muy Buah. grande. Entonces, ese salto se va a ver reflejado en todo. En todo. Claro, Es decir, buah, es que buah, muchas, eso va a muchas ser veces, brutal, ¿eh? muchas veces no nos lo planteamos, ¿no? Pero hay una frase que a mí me gustaba mucho, de las miles que tiene, ¿no? Pero hay una frase que decía Steve Jobs en su día, ¿no? Que la leí en una de las biografías que leí de él, que decía, mira a tu alrededor, ¿vale? Esto ya no es, a lo mejor ya a día de hoy no es aplicable, pero hace 10 años sí, ¿no? Mira a tu alrededor, el 90% de lo que estás viendo se ha dibujado en AutoCAD previamente. Muchas veces no caemos en eso, ¿sabes? Es decir, es Ya. que una tecnología que pueda aparecer de repente impacta en todas las demás. Entonces, claro, si Sí, estás sí, o desarrollando sea. ahora mismo simultáneamente temas de inteligencia artificial, estás desarrollando temas de realidad aumentada, de realidad virtual, estás desarrollando temas de nanotecnología, temas de baterías, estás desarrollando temas de otros tipos de energías más o menos renovables, pero temas distintos. Es decir, claro, todas unas retroalimentando a las otras. Es decir, resulta que este cambio de las baterías implica que este ordenador lo puedo hacer que dure más y como este dura más, resulta que el científico tiene más tiempo para hacer tal. O que puedo conseguir más capacidad de computación para resolver un problema que me hace la inteligencia artificial, que a su vez, es decir, es imposible, absolutamente Claro, claro. imposible evaluar cuál es la punta que va a despuntar. No lo sabes. Es decir, de repente por eso, de un año para otro nos encontramos y decir, ¿pero en serio esto es posible? O sea, es decir, tú piensas Total. en últimamente, ¿no? Es decir, pues cosas como el ray tracing en los videojuegos, que era una cosa que Ujú. yo me acuerdo en el año 2000, calcula más o menos, que yo estaba enganchadísimo a hacer renders en 3D Studio Max Ujú. para hacer un fotograma, ¿vale? Es decir, si lo hacías con iluminación normal, por ejemplo, hacía pues una escena que luego subía a Renderosity o lo que sea para molar, básicamente, para decir, mira las cosas que se hacer. La hacías con iluminación normal y tardabas a lo mejor aquello media hora en renderizar ese fotograma, ¿no? Para colocarlo y dejarlo hecho y tal. Sí, Con el sí, sí. ordenador que tenía en el Y momento. ahora. Tú activabas el equivalente al ray tracing, que era se llamaba el Radiosity en su día, que era la tecnología que básicamente hace lo mismo que el ray tracing, y pasabas de media hora a 48 horas. O sea, es decir, una tecnología que nunca se había considerado hacerla en tiempo real. No se había considerado. Es decir, de hecho, se utilizaba pues, para Hollywood y demás, pero claro, con colmenas de ordenadores y decir, ojo que una vez que hayamos tirado esto se renderiza una vez. Si hay un error de renderización, lo taparemos en postproducción, pero Buah, esto no podemos estar dándole vueltas, ¿no? Y de repente claro. resulta que gracias a los CUDA cores de la tarjeta gráfica y tal, como si llevan un sistema de machine learning, ya las líneas no se trazan simplemente por matemáticas, sino que hay un sistema de inteligencia artificial que es capaz de predecir por dónde coño van a ir las líneas, discúlpame el vocabulario, y a No, no. partir de ahí, y a partir de ahí, resulta que ahora tienes todas las gráficas como la que me acabo de instalar esta tarde, y cuando ves el resultado dices, no me lo creo. No me lo creo. Claro. Y es lo que te digo, es muy difícil predecir que, pues eso, que alguien que ha hecho pues un tema de Machine Learning, pues va a acabar haciendo que los videojuegos tengan buenos reflejos. Ostras, es difícil. Claro, nada, total. Es muy difícil. Es prácticamente aleatorio. No puedes saberlo, ¿no? Entonces, claro, por eso te digo que te contesto, pero no te contesto en la pregunta, ¿no? De cuándo se va a producir ese salto. A saber, puede ser muy lejos o puede ser pasado mañana porque hay 3 tecnologías que de repente lo catalizan y te lo aceleran y te encuentras con que ya Claro. han sido capaces, ¿no? Es súper difícil de contestar esas preguntas. Mm. Claro, claro, no, o sea, vamos, tienes toda la razón. Porque, no sé, por ejemplo, te pones a pensar y, bueno, mismamente el Internet, o sea, Sí, sí, la claro. vida con Internet, o sea, directamente es que es diferente, ¿no? Aparece algo Sí, así sí. mañana y, pues cambia totalmente. Sí, sí, Eh, totalmente. quería hablar un poquillo de la inteligencia artificial llevada a los aviones, porque, bueno, yo soy ingeniero Sí, aeroespacial lo sé. y, y me molaría saber tu punto de vista, sobre todo a la hora de los pilotos, ¿no? Porque ahora hay Ujú. un debate muy grande que, bueno, no sé si, bueno, ahora, que lleva unos años que es cuándo
se van a sustituir los pilotos por máquinas, o si eso va a llegar a aparecer en algún momento. ¿Tú eso crees que no sé, o sea, ¿cómo ves ese tema? Obviamente los aviones tendrían que estar manejados por inteligencias artificiales y tal. Sí. ¿Crees que con las que tenemos hoy en día podrían hacer algún tipo de tarea como la de los pilotos o Sí. todavía no? No, yo creo que sí. Yo creo que sin ningún problema. Yo creo que es más un tema de regulaciones y de miedo. Me explico. Es decir, entre tú y yo, Claro, sí. tú te subes a un avión y dices no hay piloto, va a un ordenador y dices, pues espera un segundo que me voy a ir bajando, ¿sabes? Y ya que lo pruebe otro por mí, ¿sabes? Es decir, porque igual que a lo mejor en un coche autónomo tiene hasta su gracia decir, mira, voy sin piloto y tal, pero vas en el suelo, ¿no? Es decir, cuando te montas en un avión como que da un poquito más de respeto, ¿no? Pero honestamente, mira, y te lo digo, además, desde el conocimiento y desconocimiento a la vez, ¿vale? Una de las cosas, ¿no? de los memes que tenemos en el canal de Twitch es que planteé, ¿no? Cuando hicimos todo el tema precisamente lo del Flight Simulator y demás, planteé el decir, bueno, lo que voy a hacer es aprender a volar los aviones más o menos bien, más o menos de una forma realista, siempre sabiendo que estamos en un simulador, evidentemente, y lo que vamos a hacer es, que lo tengo, por cierto, lo tengo que preparar en breve, voy a sacar unos tickets gratuitos, por supuesto, es decir, para quien quiera se apunte a hacer un vuelo en Navidades que dure, pues, rollo Madrid-Nueva York, ¿sabes? Es decir, que dure 6 horas y lo que vamos a hacer es hacer un streaming de 6 horas, yo arranco, pongo el piloto automático, nos ponemos a charlar, de vez en cuando roleamos un poco como que paso yo de azafato o lo que sea hablando con la gente y tal, abrimos un Zoom, abrimos un tal, y luego cuando corresponda aterrizamos y tal, ¿no? Entonces, pues estaba aprendiendo y demás. Cuando aprendes... Cuando yo he empezado a aprender, pues a seguir los protocolos de despegue, de lanzar el avión, colocar el piloto automático, programar, ¿no? Tanto la forma para llegar a la pista, para encararla correctamente y demás, te das cuenta de que eso realmente automatizarlo no tiene mucha historia, ¿eh? Es decir, quitando a lo mejor a día de hoy algún momento puntual y tal, que es porque realmente nadie se habrá puesto a programar eso, es decir, a preparar un sistema para hacerlo, pero honestamente, no, te lo digo como lo siento, espero que nadie se sienta molesto con esto que estoy diciendo. Me parece que no es precisamente una de las tareas más complicadas que se pueden hacer. Muchas veces yo siempre lo digo, que los seres humanos en general tenemos un defecto, y es que nos creemos muy listos y muy inteligentes y que somos capaces de hacer cosas muy complicadas, ¿no? Y luego la realidad, cuando sacas un sistema de automatización de cualquier cosa, ya no de aviones, de cualquier cosa, te das cuenta que no es para tanto lo que hacemos. Es decir, es mucho más lo que hacemos a lo mejor a nivel de golpear una pelota cuando te viene y le pegas una patada. Eso sí que a nivel psicomotriz es complicadísimo y demás, pero a nivel de tareas que aprendemos normalmente no son para tanto. Y un claro ejemplo es el de conducir, ¿no? Es decir, tú cuando conduces dices, ojo, es que conducir, ojo a la cantidad de situaciones distintas que puedes tener, ojo a la cantidad de problemas, ¿no? que te puedes encontrar. Y luego cuando lo han ido a programar dicen, no, cuando realmente lo programas, no recuerdo el número exacto, ¿no? Pero te salen algo así como entre 100 y 150 posibilidades y ya. Y ya está. O sea, es decir, no te pueden pasar más cosas en un coche. Entre 100 y 150 cosas. Y tú, sin embargo, te sacas el carnet y estás diciendo, ojo lo que estoy haciendo, ¿sabes? Es decir, es súper complicado. Pues bueno, lo de los aviones es lo mismo. Es decir, más complicado, evidentemente, mucho más complicado, con mucho más riesgo, con mucha más responsabilidad sobre lo que estás haciendo, evidentemente. Pero bueno, es decir, claro, pues en vez de ser 150 serán 600. No sé si me explico. Yeah. Pero no es nada que no se pueda... No, un ordenador... preparar. Claro, es que a un ordenador al final le da igual. Y es programarlo y entrenarlo suficientemente bien. Además, toda la industria aeronáutica tiene una ventaja, y es que como es tan delicada y se graban todos los datos, si hay información toda la que quieras, tienes cajas negras, tienes básicamente de todo... Entrenar un sistema de machine learning en esas condiciones es muy fácil, quiero decir, porque en otras situaciones te ves obligado, como en el caso, ¿no? de Waymo, de Google y tal, en hacer kilómetros y kilómetros y kilómetros con los coches y casi rezando para que tenga algún golpe o algún choque para aprender de él, ¿no? Es decir, para que aquello suceda. En este caso es que ya tienes esa información, ¿no? La tienes directamente. Entonces, pues yo creo que es una cosa perfectamente factible, ¿no? Pero yo creo que tiene mucho más que ver, y pasa con muchas tecnologías, ¿no? Tiene más que ver con el tema de aprobaciones y demás que con el desarrollo de la tecnología como tal. Con los drones pasa igual. Es decir, con los drones, ¿por qué no vemos a drones de Amazon repartiendo? No es porque no se pueda hacer, es porque no hay una regulación ni la va a haber en mucho tiempo.
porque es muy difícil de Claro. hacer. Pero ya me cuentas tú qué dificultad tiene en 2020 coger un dron con un paquete de medio kilo que salga de Leganés ahí de despegue, venga aquí a mi terraza y me deje el paquete y se vaya. Es que No, de no, verdad que lo hago está yo, claro. O sea, es decir, no necesito... Sí, no, te iba a decir que si quieres te lo hago yo, pero ya me lo haces tú. No, claro, es que no tiene, si sabes del tema, sabes que eso no tiene misterio, o sea, es que no tiene Ujú. nada, o sea, es decir, sí, vale, tendrás que crear protocolos de seguridad, bueno, evidentemente necesitarás una empresa para hacerlo, no vale un fulano en su casa, estamos de acuerdo, pero te quiero decir que en comparación con otras cosas que hacemos es muy sencillo y no se hace. ¿Por qué no Ujú. se hace? Pues porque, claro, o sea, aquí el problema es quién es el guapo que firma que vamos a tener sobre nuestras cabezas tropecientos bichos como si fuesen abejorros Claro, cruzándonos por encima bueno, claro, y con lo que se puede producir, el típico que claro. se dedicará a tener una escopeta e ir derribándolos para coger el paquete de Amazon correspondiente, es decir, yo qué sé, es decir, todo lo que se puede producir alrededor, ¿no? Pero no es la tecnología Mm. como tal, es realmente pues las normativas que tienes alrededor y las protecciones de seguridad que puedas tener alrededor, más allá de que la tecnología vaya a fallar, ¿no? Que son cosas distintas. Ujú. Y me suena haberte escuchado también hace unos años decir algo con respecto al tema de armas Sí, tipo armas nucleares y tal, sí, armamento autónomo en como general. sí, eso, bueno, no sé, da un poco tu punto de vista. Yo para mí estoy absolutamente en contra del armamento autónomo. Y es por una razón, y es por... ¿Cómo definirías el armamento autónomo? O Sí, sea, pues ¿a qué te básicamente, o refieres? sea, vamos a ver, tú ya tienes parte de autonomía en el armamento, en el sentido de que tú mandas un dron a la otra punta del mundo y hay mucha parte de ese vuelo, mucha parte del reconocimiento, incluso de partes del movimiento que hace que no los está controlando el piloto. El piloto solamente le dice, ve para allá y va para allá, y lo hace de Sí, forma no, autónoma, ¿no? Es no. decir, no, tú no estás aquí volando el avión como si fuese un avión teledirigido, tú le vas dando, de hecho, tú ves el control de estos aviones y lo que tienen es un teclado, no tienen un joystick, ¿vale? Es decir, Mm, tú le estás dando órdenes y él ya lo hace, ¿no? El problema es que, claro, lo que te va a permitir las inteligencias artificiales, vamos, ni siquiera inteligencias artificiales, sino sistemas de aprendizaje automático, ¿no? En general, lo que te van a permitir es que también tomes ciertas decisiones, ¿no? Entonces, el problema es claro. dónde pones el cortapisas de qué es éticamente correcto y qué no lo es. Ahí es donde empiezas con los problemas, realmente, ¿no? Es decir, Mm, porque claro, es decir, el dron puede tomar una decisión que desde el punto de vista real, matemático, como lo quieras ver, es el ideal, claro. pero cuando lo valoras dices, no, prefiero perder por aquí, por aquí, por aquí, pero que esto no suceda, ¿no? Entonces, el problema es que eso no se va a poder Ujú, controlar, porque al final tú, sí, siempre tendrás un botón rojo, evidentemente, pero te puedes encontrar con una reacción inesperada, pero porque sea más inteligente de lo que tú has contemplado. Es decir, no por otra claro. cosa. Y el problema es que a lo mejor es inteligente a nivel de eficacia, pero no es inteligente a nivel de lo que estás haciendo. Yo te pongo un ejemplo, lo comentábamos hace poco. Y es que cuando empezó todo el tema de la pandemia, ¿no? Es que Ujú, lamentablemente no te puedo pasar un enlace o algo para enseñártelo porque no lo perdí, estaba en Twitter, alguien lo posteó, ¿no? Alguien cogió un sistema de Machine Learning y bastante sencillito, sin mucha historia, y lo que hizo es plantearle la situación de la pandemia, ¿no? Es decir, cuál era el vector de contagios, cómo estaba haciendo y tal, cómo se estaban moviendo las gráficas y tal, para que plantease una solución, ¿no? Entonces, ujú, la solución que planteaba el robot era muy sencillo, es decir, divide a la población por las tasas de contagio, divide a la población por gente afectada y tal, júntalas, haz que se contagien todos, los que claro. casquen cascarán muy rápidamente, los demás quedarán protegidos por inmunidad y tienes una solución. Sí, a lo mejor económicamente esa es una buena solución. Joder, éticamente no lo es, en absoluto. O sea, es Claro, decir, claro. vale, pues me cargo a no sé cuántos millones de personas y problema resuelto. Me va a salir más barato que Ya. no tener puestas UCIs y tener puesto tal. Es decir, porque claro, lo que hicieron fue meter. Y además me revisé un poquito el paper que hicieron y estaba muy bien tirado. Quiero decir, no ponían ninguna barbaridad, ni tenían ningún número por ahí alterado, ni nada por el estilo. Es decir, estaba bien hecho. Entonces, claro, cuando valoras Ujú, dices, sí, pues efectivamente, entre lo que me cuesta el mantener pues esos hospitales, UCIs, tal, el parar países, el tener que estar protegiendo que una persona se contagie varias veces, que tal que cual, entre eso y lo otro, claro, desde un punto de claro. vista matemático de Machine Learning está muy clara la solución. Otra cosa es que la respuesta de cada ser humano de este planeta es no, tío, no. O sea, no, esa no es la solución. ¿Qué coño va a ser la solución? Piensa otra cosa, Ya, ¿vale? Es ya. decir, plantéalo de otra forma y entonces, al final
Porque no soy el único, es decir, insisto, yo esto, de hecho, mi opinión ha venido de alguna forma heredada pues a otra gente que he podido leer o que he podido escuchar y demás, véase Bill Gates, Elon Musk y compañía, que están muy de acuerdo con esto y dicen, no, por favor, saquemos todo esto del tema del armamento. Porque a diferencia de una bomba nuclear, que es muy tal, muy cual, pero que al final tiene que haber un fulano que pulse el botón, por decirlo de alguna manera, es que el problema es que da soluciones inesperadas. Y son inesperadas porque son demasiado inteligentes para quien está planteando el problema, ¿no? Que es un poco la cosa, ¿no? Entonces, por ahí viene... Eso es lo que más... Sí, eso es lo que más miedo da, ¿no? Por así decirlo. Que claro, es haga decir, cosas que sean tan inteligentes que ni siquiera te habías planteado que pudieran es que ser, ese es el problema y la grandeza de estos sistemas de Machine Learning. Es decir, por eso se las llaman las ANIs estas, las Narrow... Porque son capaces de hacer una operación mejor que tú. Claro. Entonces, el problema es que muchas veces petan, por decirlo de alguna forma, porque la solución que han encontrado tú no la habías contemplado. Es decir, es tan simple como eso. De hecho, al final, todo el que sepa programar mínimamente sabe que la dificultad de la programación y mucha parte de los bugs que aparecen es precisamente porque no has contemplado una de las soluciones. Es decir, yo creo que es el típico ejercicio que nos ponen a todos en la carrera. Yo creo que todo el que estudia programación ese se lo hacen hacer. Que es hacer un programa en C para resolver ecuaciones de segundo grado, ¿vale? Que es lo más tonto del mundo. Y ahí es cuando dices, ostras, que es que tengo que programar 9 posibilidades distintas en función de qué le pasa a la ecuación. Es decir, de cuando me da números complejos, de cuando son positivos o negativos, de cuando da cero, de cuando da tal. Y cuando sumas, dices, ostras, para una cosa que yo la hago sin pensar y que es una línea, resulta, aplicando la maldita fórmula de menos b más menos la raíz cuadrada, ¿sabes? Es decir, la típica se convierte... En este caso, en que tienes que escribirte 9 posibilidades de código para resolver el problema, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos con las inteligencias artificiales? Pues el problema, entre comillas, que tampoco es un problema, es una virtud, pero claro, siempre y cuando lo apliquemos bien, es que no se dejan esas soluciones olvidadas. Es decir, tú coges, ves un problema y dices, pues eso tiene estas 35 soluciones, y resulta que no tiene 35, que tiene 38. Y a lo mejor las 3 soluciones que hay son mejores en cuanto a calidad que las que tú has encontrado. Pero claro, puede tener una consecuencia inesperada, que es un poco el problema, ¿no?, con el que te puedes encontrar. Entonces yo por eso, si a mí me preguntan, no, o sea, un momento autónomo, por favor, no. Es decir, pensad otras cosas, que tenemos muchas cosas para entretenernos y si queremos matarnos podemos hacerlo de muchas formas, pero vamos a evitar una en la que a lo mejor cuando nos demos cuenta la hemos liado parda, ¿sabes? Es decir, no tiene marcha atrás, ¿no? Es peligroso, ¿no? Claro. O sea, por ejemplo, imagínate, ¿no? Que le programas para que, yo qué sé, elimine a un blanco súper clave y justo ese blanco está siempre oculto y de pronto un día sale a un estadio de fútbol con 50.000 personas y bombazo. Claro. Es decir, eso no. que sea el humano el que cometa el error de no programarle ciertos requisitos, por decirlo de alguna forma, y la tienes liada. Automáticamente la tienes liada, claro. No, la verdad que es un tema brutal. Yo también había escuchado mucho a Elon Musk y yo creo que a poco que escuches esos pensamientos, no sé, yo no creo que haya nadie que opine al revés, ¿sabes? O sea, que diga, eso están hablando sin saber, ¿no? O sea, precisamente no, claro. Bill Gates o sea, esa gente es la gente que sabe. Claro, aquí el problema es que al final lo que temen, y lo que temo yo también, es decir, pues gente pues como estos que hemos mencionado, o yo mismo o cualquiera, quiero decir, no me estoy poniendo ni mucho menos a su nivel, en absoluto. Cualquiera que le guste el tema, ¿no? Lo que tememos es decir, es que, a ver, la industria militar es muy controvertida. Y es muy controvertida porque yo siempre lo digo, ¿no?, que yo con la industria militar tengo una mezcla de sentimientos muy mala. Por un lado, no me gusta nada en el sentido de a qué se dedican. Es decir, yo creo que eso nos pasa a todos. Es decir, pues mira, dedicar nuestra ciencia y tecnología a ver cómo le arrancas la cabeza al de enfrente, pues no tiene gracia, ¿no? Y de hecho, es algo que deberíamos evitar. Pero por otro lado, yo creo, y no sé si lo compartes conmigo, que a todos nos fascina. Porque consiguen soluciones que son increíbles. Absolutamente. Es decir, esto es lo típico. Yo muchas veces me hace mucha gracia, lo hablo con mi madre, ¿no? Mi madre es como que le da todo lo que tenga que ver con armas, con tal, con cual, le da mucho más que respeto, le da mucho miedo. Y sin embargo, ya te lo dice, dices, ves la típica película, ¿no?, en la que ves una AK-47 o una M16 y dices, joder, qué bonita, tío, o sea, qué bien hecha está. O sea, es decir, pero es verdad, es que lamentablemente es verdad. Es que todo lo que tiene que ver con la industria militar es prácticamente perfección, diseños en los que no metes nada superfluo, sino cosas completamente necesarias. Si una cosa tiene una forma es porque tiene que tener esa forma, es decir, aquí no hay marketing de por medio.
No. Es decir, si ese avión tiene esa pinta es porque tiene que tener esa pinta para conseguir lo que quiere hacer. Es decir, aquí no hay, ya ves tú, si es bonito, es bonito, y si es feo, no le importa a nadie. La vida del que va adentro importa mucho más de que tenga un color que sea bonito. No sé si me explico. Claro. Entonces, claro, es un poco lo que nos pasa a todos con los militares. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues que, evidentemente, por mucho que tú se lo expliques esto a los militares, te dicen, sí, nosotros vamos a tener cuidado. Eso no va a quitar que van a estar haciendo pruebas. Es decir, pero es que, además, es inevitable. ¿Por qué? Porque si no las haces tú, la va a hacer el de enfrente. Claro, eso es que esto es lo de siempre. Es decir, es muy feo, es políticamente incorrecto, pero el único motivo por el que no nos hemos liado a bombazos nucleares es porque todo el mundo tiene bombas nucleares. Es decir, salía hace poco, ¿no? Insisto, por favor, que nadie lo tome como política porque no lo es, ¿no? Es decir, es simplemente una pincelada, ¿no? Es decir, salía hace poco que a mí me hizo mucha gracia porque es que era muy gracioso la entrevista, ¿no? Es decir, una entrevista de estas pactadas que le hicieron a Putin, ¿no? Y le preguntaban, ¿no? Fue cuando Trump estaba liado con Kim Jong-un y tal, que estaban ahí enzarzados y tal, ¿no? Entonces le preguntaba a todo el mundo asustado y le preguntan le hacen la entrevista esta pactada a Putin y le dice, ¿qué opina usted de una tercera guerra mundial? Y dice, ¿pero qué está diciendo? ¿Qué tercera guerra mundial? Pero dice, tú sabes el armamento que tenemos todos. Claro. Dice, ¿tú sabes cómo podemos dejar el planeta como un queso gruyere? Dice, no hay una tercera guerra mundial. De esa forma no la habrá, pero a lo mejor de otra forma. Pero lo que tenemos todos en la cabeza de bombazo, que no. Que no por eso, porque lamentable, por suerte o por desgracia, es que no te sé decir. Todo el mundo tiene suficiente armamento para que nos quedemos hechos un queso gruyere. O sea, es que si nos liamos a bombazos, nos quedamos sin planeta directamente, ¿no? Es decir, es una barbaridad, pero es así. Es decir, por mucho que haya gente que se haya comprometido al desarme, pues hay mucha gente que no lo ha hecho. Y en cualquier caso hay armamento suficiente para que se pueda liar absolutamente parda. Es decir, no hace falta mucho, ¿no? Y eso es lo que al final mantiene la cosa un poco estable, de decir, no, mira, no te voy a tirar una bomba porque el día siguiente me tiras tú a mí una, ¿sabes? Es decir, y cada vez que... Y además es que esto es muy gracioso porque cada vez que han hecho una prueba de los sistemas estos antimisiles, siempre fallan. O sea, es decir, nunca consiguen acertar al misil que va volando por el aire. Es que es imposible. Es que es imposible. O sea, es decir, claro, todo el que sepa... Tú que sabes de temas aeroespaciales, ¿cómo coño le aciertas a un misil que va a 1000 kilómetros por hora, que tiene el tamaño de un juguete, como que el que dice, vamos, o sea, decir, una de cada 1000 veces y date con un canto en los dientes. Es decir, es súper complicado, Sí, ¿no? Y que los misiles balísticos, bueno, por lo menos los nucleares y tal, que tiran diferentes ojivas, o sea, que no tiran una, ¿sabes? Claro, o sea, tiran diferentes para que no puedas efectivamente destrozarlo, para que tengas que destrozar 10 y 10 no vas a poder con un, ¿sabes? O sea, es que es imposible, o sea, es una locura. Ese tema, la verdad que es lo que tú dices, no sé si por suerte o por desgracia. Sí, no, son de estas cosas que es casi mejor, o sea, lamentablemente es casi mejor no pensarlo, porque, bueno, pues es la realidad del mundo y, bueno, yo creo que a todos nos gustaría que fuese de otra forma, ¿no? Pero ahora mismo es lo que hay, o sea, no... ¿Y no te da así un poquito, no sé si de miedo o respeto, pero de que eso, que un país se ponga aquí a desarrollar una inteligencia artificial y que de pronto se vaya de madre y acabe Terminator en la vida real? A ver, un poco de respeto sí, claro, es decir, evidentemente, es decir, pero ojo, ya no, olvídate, yo me olvidaría un poco de los temas militares. El problema es que vamos a ver, al concepto que todos pensamos de inteligencia artificial al nivel, faltan años, evidentemente, pero llegado el punto, no tiene por qué ser un ejército el que lo desarrolle, ni un Google ni un Facebook, puede ser una empresa más pequeña, perfectamente. Porque al final... el primero que lo consiga va a ser el primero que consiga desarrollar un algoritmo que evolucionado suficientes veces sea capaz de tomar conciencia, como aquel que dice, ¿no? Y si eso sucediese, se volvería más inteligente que tú. Si se vuelve más inteligente que tú, lo vas a parar por las narices. Es decir, porque esto es como si... es como yo siempre ponía el ejemplo, ¿no? Como si un mono te encierra en una caja y te deja el móvil en la mano. Y dices, bueno, sí, me vas a encerrar en la caja, pero espérate que hago una llamada y ya verás tú la tontería, ¿no? Pues esto es igual. Comparativamente, si algo es 10 órdenes de magnitud más inteligente que tú, mira, olvídate. O sea, es decir, no tienes absolutamente nada que hacer contra ello, ¿no? O sea, y de hecho, ese es otro de los puntos a tener en cuenta. Es decir, el problema real es que si una inteligencia artificial... Esto ya es... Vale, vamos a pasar un momento a plano de ciencia ficción, ¿vale? Sin más. Si una inteligencia artificial se descontrolase, lamentablemente para nosotros no lo haría en forma de Terminator. Eso sería hasta controlable.
Es decir, lo haría en forma de ataque químico masivo y se acabó. De un día para otro no queda nadie y se acabó. Sí, Es decir, problema solucionado. Es decir, somos demasiado delicados como para tener que ir buscándonos con una metralleta, ¿sabes? Es decir, nada. Es decir, haces un pequeño cambio en el pH del agua del planeta y en 24 horas estamos todos muertos. Ya está, se acabó. No hace falta mucho más, quiero decirte. O sea, somos muy delicaditos. O sea, que no hace falta tanto, ¿no? Lamentablemente. Entonces, bueno, sí, respeto sí me da, claro. Es decir, pero es que al final, esto es lo de siempre, es decir, da respeto, pero es que casi cualquier cosa puede dar respeto, ¿no? Es decir, es como cuando hablan de, ojo, que te pueden hackear el coche, ¿no? Con un coche autónomo, te lo pueden hackear. Claro. Bueno, y si tú vas por la autopista y te pegan una pedrada en una rueda, pues también te han hackeado la rueda y te vas contra la cuneta. Es decir, no hay gran diferencia. ¿Sí? Una es más elegante que la otra, ¿no? Me parece más elegante que te cambien la programación del coche a que te meten una pedrada. Pero en definitiva es lo mismo. Es como cuando salieron todo el tema de los escáneres de dedos, ¿no? En los móviles o reconocimiento facial y tal. No, pero es que digo, mira, yo te doy el hack definitivo contra un código o poner el dedo o una cara o el sistema más complicado que te llego a punta de pistola, te digo, me abres el móvil o te pego un tiro. Y el móvil se abre mágicamente. Es decir, es que es una tontería. Es decir, siempre hay una forma de hackear cualquier sistema. Es decir, da igual. Es decir, si no de la forma elegante, pues de la forma menos elegante. Entonces, con esto pasa un poco igual. De decir, pues sí, pero es que cualquier tecnología se puede ir de la mano, la que sea. La que sea. Es decir, todo se te puedes controlar. De hecho, eso de que se pueda hackear es una de las... De lo que más apoyan los detractores de los que dicen de sustituir a los pilotos por ordenadores, pues te dicen, no, se puede hackear. Y hombre, sí, es verdad, pero yo qué sé, o sea, también te quitas muchos peligros de que el piloto se confunda. Claro, pero es que, insisto, define hackear, porque por esa regla de 3, 5 aviones fueron hackeados el 11S. No sé si me explico. Es súper feo decirlo, ¿no? Pero es que es tal cual. Es decir, tú tienes unos protocolos, tienes un tal, llega alguien, te hace algo inesperado, te coge 5 aviones y te monta un infierno internacional en un momento. Pues ya está, ya tienes un hackeo. O como el piloto ¿cuándo fue? Hace 3 o 4 años, ¿no? Que decidió que cuando se iba el otro piloto atrancaba la puerta, ponía el piloto automático hacia abajo, se estrellaron, se mataron y dices, bueno, pues ya la tienes liada. Es decir, es que claro, muchas veces parece que solamente hay una forma de hackear, ¿no? Que es la forma en la que ves al típico tío con el ordenador ahí metido en una sala oscura tecleando. No, hackear es modificar un sistema a tu conveniencia. Lo puedes hacer de muchas formas. Es decir, es que yo por eso en ese sentido no le veo problema. Es decir, sí, que se puede hacer, claro, pero ya a día de hoy se pueden hacer muchas cosas. Es decir, antes te atracaban un banco a punta de pistola y ahora como ya no es efectivo lo hacen a través de un ordenador y cuando no es efectivo a través de un ordenador buscarán otra forma. ¿Sabes? Es decir, es que es un poco relativo, ¿no? Joder, la verdad que este tema es una locura. ¿Tú cómo has aprendido tanto ya por mera curiosidad de todo esto? O sea, investigando por tu cuenta, ¿no? Leer, conocer a gente que sabe más del tema que tú, discutir mucho con ellos, que te discutan mucho contigo, buscar. O sea, yo siempre lo he dicho, es decir, yo de la mayoría de estos temas aprendo mucho porque yo tengo una especie de adicción desde hace ya, no sé, desde 2003, 2004 más o menos, y es que leo de blogs, periódicos y de todos los lados una cantidad ingente de noticias al día. Demasiadas, te diría yo. Es decir, no todas me las leo enteras. Muchas veces algunas con un titular te es más que suficiente. En otros casos te las lees en diagonal y en otros casos, te las lees enteras, ¿no? Pero hice el cálculo hace como 3 o 4 años y ya en 12, 13, 14 años, es que no recuerdo exacto, pero vamos, que ya llevo superado el 1.200.000 artículos leídos, ¿sabes? Es decir, en ese tiempo. Y es por eso, porque todos los días me leo del orden de 300 o 400. O sea, es decir, insisto, no me los leo enteros. Es decir, en algunos casos sí. Es decir, el otro día me tragué el de Julio César del M1 que me tiré 1 hora leyendo. Pues sí, ese sí me lo leí entero, ¿no? Pero en otros casos, pues a lo mejor es simplemente en diagonal o simplemente ver las 4 cosas interesantes y salto. Pero yo, para mí, o sea, los ratos muertos estos de que estás en el ascensor, de que estás en tal, yo para mí es el móvil, los tropecientos mil feeds que tengo de todo y ir leyendo noticias y tal, porque me gusta. Eso es como una manía que tengo, ¿no? Entonces, al final siempre encuentras perlitas por ahí. Por lo típico, yo que sé, del blog del MIT, del blog de, yo que sé, de muchos. Hay de todo en el mundo. Incluso de Twitter. Siempre hay alguien que me pasa un enlace interesante sobre algo.
Quiero decir, Ya. y siempre intento sacar un ratito, si no es para leerlo completo, que a veces me mandan unos papers infumables que dices, pues lo siento mucho, pero tengo una vida que llevar, ¿no? Como para leerme todo esto. Pero bueno, a veces sí que encuentras en algunos sitios que ya conoces y tal algún resumencillo, incluso alguna vez yo le echo morro y le digo a alguien en el chat, oye, coméntame esto cómo va, o sea que no tengo tiempo para leerme. Dame una explicación por encima para que yo más o menos me oriente de por dónde va el tema, y si veo que me interesa mucho, entonces ya me meto con ello, ¿no? Entonces, aprender pues a base de eso, es decir, insisto, a nivel más de divulgación, es decir, de alguna cosita a lo mejor sé un poco más, pero no me pidas que te programe un sistema de machine learning yo solo. También te digo que ya me encargo de conocer a gente que son capaces de hacerlo, y si un día lo necesito les llamo ¿sabes? Para que lo hagan por mí, ¿sabes? Es decir, ese es el tendré mejor que pagar poder, lo que ese haga, es el pero mejor. sí, claro, al final tienes, es decir, vivimos en un mundo en el que ya hay demasiadas cosas, como tengas que aprendértelo tú todo, estás muerto, o sea, no hay forma, Ya. ¿no? Mm. También quería hablar una cosa, por ejemplo, el tema de los móviles y estar todo el rato enganchados, porque como has dicho que estás tú todo el rato leyendo y tal, yo, por ejemplo, estoy súper a favor de estas nuevas tecnologías y todo esto, porque para la gente que lo quiera aprovechar o lo pueda aprovechar, es una maravilla. Por ejemplo, yo siempre lo digo, yo con YouTube he aprendido, o sea, es que he aprendido de todo. Por ejemplo, Sí. antes no tenía ni idea de edición de vídeo. Ahora soy, no te diría un crack, pero joder, hago unas cosas que me molan un montón y he aprendido por mi cuenta. De ingeniería, todas las cosas que no entendía en clase, buscas y siempre tienes un vídeo de un tío que te lo explica. Entonces, yo creo que todo esto al final puede ser una gran ventaja si se sabe usar, claro. Más o menos tú, ¿qué opinas de esto? Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Para mí lo que hay que aprender es a usarlo. Es decir, y Claro, eso saber es. distinguir, separar el grano de la paja, que se suele decir. Es decir, saber distinguir cuándo tienes que usarlo, cuándo no. Yo, por ejemplo, es una práctica que hago habitualmente, y es que cuando me piden dar una charla en algún sitio, lo primero que hago, Ujú. que además todo el mundo se queda rayado porque piensan que voy a hacer lo contrario, ¿no? Lo primero que hago es preguntar quién tiene el móvil encima. De momento, ni la mitad levanta la mano. Venga, vamos a ser honestos, ¿quién tiene el móvil encima? Ya la gente se ríe y levanta todo el mundo la mano, ¿vale? ¿Quién lo tiene encendido? Ya todos levantan la mano ya por vergüenza, vale. ¿Quiénes además en el último minuto habéis mirado redes sociales, tal cual, o no sé qué? Y más de la mitad automáticamente. Digo, bueno, pues yo solamente voy a pedir una cosa, y ves a todo el mundo ya guardándose el móvil. No guardéis el puñetero móvil, ¿vale? Pero usadlo para lo que puede tener sentido. Y es que yo voy a tirarme aquí una hora charlando, y como no vais a estar pudiéndome preguntar, yo voy a intentar que todo sea lo más sencillo posible, pero como no me vais a poder estar preguntando de todo lo que digo, si hay una cosa que no entendéis o que queréis profundizar, os lo apuntáis en el blog de notas, o lo miráis en la Wikipedia, o lo buscas en Google, ¿sabes? Y es que Claro. vale también para eso el móvil, que a veces es que parece que solamente sirviese para subirte un selfie a Instagram, ¿no? Es decir, es que es Sí, sí, sí. increíblemente útil, es que lo que dices tú, si es que puedes aprender cualquier cosa. Es decir, entonces yo estoy súper a favor, es decir, yo soy de los que sé que es decir, yo puedo ponerme en la piel de un profesor y decir, es que lo que estás planteando es una locura, lo puedo entender, pero yo soy de la opinión realmente, de la opinión de que los chavales a partir de cierta edad deberían tener el móvil encima de la mesa en clase. Pero sobre todo para que entendiesen la responsabilidad de que te puede ser muy útil en la vida. Siempre y Ya. cuando lo utilices. Es decir, si claro, si mientras te están explicando una cosa estás jugando al Candy Crush, pues evidentemente no va a ser la forma adecuada. Ahora, si puedes, que te están diciendo algo interesante y tú puedes echarte una búsqueda en Google o una búsqueda en tal y poder apuntarte un enlace o lo que sea, decir, ojo con esto, que esto es ojo, eso tiene un valor incalculable, pero incalculable. Ya. Sí, 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 total. Yo, por ejemplo, porque yo me gradué de bachillerato hace no tanto, hace 5 años o 4, y justo me pilló en la ESO el desarrollo de las redes sociales del WhatsApp, o sea, la aparición del WhatsApp y todo eso, yo lo viví en tercero de la ESO, y recuerdo cómo, vamos, ni los profesores ni nosotros sabíamos cómo lidiar con esa situación, Claro. ¿no? De poder, ya no tenías que mandar el mensajito a tu amigo mediante papel, ¿sabes? Que ya le podías mandar un mensaje. Entonces, era una locura. Y claro, eso ahora ya más o menos que ya se ha desarrollado con el tiempo, ya lleva eso 10 años, ya un poco menos de 10 años. Sí. Yo creo que eso ya sí que se va a trabajar mejor, porque, por ejemplo, yo recuerdo que en el colegio, yo teniendo 18 años en bachillerato, si me veían con el móvil me lo quitaban. Ya. Y en plan, ¿pero qué me estás contando? O sea, eso no puede ser, ¿sabes? Así no, yo pienso que así no se lidia con el problema. Que lo que Completamente. hay que hacer es enseñar a la gente a lo que tú dices, enseñarles a cómo y cuándo usarlo. Yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, Ali, o sea, mi mujer tiene un primo, que yo lo considero mi primo, tiene 11 años.
Y yo siempre le pico a él y pico a sus padres y tal, que tenga el móvil o la tableta encima, pero no para que esté jugando para tal, sino para que cuando está estudiando o lo que sea pueda utilizarlo. Es decir, pero no solo estudiando, porque no todo es estudiar. Es que esto es lo de siempre. Estás viendo una peli o estás viendo algo y una cosa que no entiendes, pues la puedes parar y buscarlo. Es que, insisto, eso es una capacidad que tenemos ahora que hace 15 años era impensable. O sea, tampoco hay que obsesionarse. Tampoco es una cuestión de estar... si necesito conocer el 100% de la información que me rodea. No, eso también se te va a la olla, ¿no? Es decir, hay que saber medir, ¿no? Hay que llegar a un punto medio. Pero está muy bien. Es decir, yo, por ejemplo, que tengo mucho tos con algunas cosas, me encanta el poder estar viendo una peli y decir, yo a este actor le he visto en algún sitio. Claro. ¿No? Entonces, meterme en IMDb un segundo y decir, joder, claro, de la serie esta, sí que era no sé quién, ya está, y seguir tan a gusto, ¿no? Que de la otra forma estaría dándole vueltas durante toda la película y decir quién es, que me suena tanto, ¿no? Yo qué sé, es un ejemplo tonto, es un ejemplo muy tonto, pero al final... la utilidad que puede llegar a tener es la leche. O sea, tú piensas, pues, es decir, que es que muchas veces se nos olvidan, ¿no? La cantidad de aplicaciones, incluso gratuitas, que tenemos a nuestra disposición para utilizar. Yo cuando alguna vez en el trabajo he utilizado el Wolfram para resolver alguna cosa en mitad de una reunión, se te quedan con cara de decir, ¿de qué planeta has salido? Y dices, pues ¿de qué planeta has salido? Del mismo que tú, y a diferencia de ti, estoy utilizando una herramienta que tenemos disponible todos, ¿sabes? Es decir, estamos intentando aquí resolver el no sé qué, que es complicado de narices. Nos estamos empezando a plantear a resolver aquí ecuaciones de no sé cuánto orden con integrales y tal, que aquí no nos acordamos ninguno de cómo coño se hace eso, porque hay que ser honestos, es decir, ha pasado ya mucho tiempo. Lo único que nos acordamos de la integral es que está en la forma, la tienen los violines, ¿sabes? O sea, no me fastidies, es decir, pues para eso está el Wolfram. Para ponerle esto, te lo resuelve, tenemos el resultado y lo hacemos, ¿no? Es decir, y lo grave es que te encuentras con que mucha gente pues, no saben ni que existe, ¿sabes? Es decir, pues entonces yo súper a favor de utilizarlo para eso. Es decir, por supuesto, sin obsesiones, es decir, no es tener el móvil todo el día en la mano, pero yo ya te digo, yo por ejemplo es una cosa que sí que hago, que no, vamos, tampoco es obsesivo, pero sí, que cuando no tengo nada que hacer o lo que sea, pues tengo ahí mi feed de noticias que, pues mira, me apetece un poco más de ciencia, un poco más de electrónica, un poco más de tal, un poco más de cual, y voy leyendo. Ya tengo localizados buenos feeds y tal, y voy tirando de ello, y ya está. Claro. No, la verdad que total. Y bueno, yo creo que podemos ir dejándolo por aquí. Te quería hacer un par más de preguntas así muy rápidas. Sí. Por ejemplo, ¿qué nos depara el futuro de ti? ¿Vamos a poder encontrarte en Twitch y vas a seguir haciendo directos a full? Sí, de Supongo, momento ¿no? sí. Al final es que soy muy variable, quiero decir. O sea, me encuentro una plataforma que me gusta más y me cambio. No tengo mucho problema. De momento sí, de momento estoy en Twitch y pues ya te digo, sí que estoy todos los días. Yo siempre lo digo, es decir, esto seguramente para gran parte de tu público, incluso para ti, suena un poco viejuno, pero mi Twitch empieza a la hora que empezaba Bola de Dragón, que era a las 8:30. Si Bola de Dragón, tío, que era lo que más me molaba cuando era pequeño, empezaba a las 8:30, yo tengo que empezar a las 8:30. O sea, es una cuestión de principios, ¿sabes? Entonces yo más o menos sobre las 8:30, más o menos, empiezo tampoco es un horario fijo, ¿no? Empezamos el directo y bueno, pues es de lo que se nos ocurra cada día. Por ejemplo, ahora en un rato voy a tener directo, es decir, son las 7:30, dentro de una hora empezaremos, más o menos. ¿Y pues de qué va a ir el directo? Pues les voy a contar que me ha llegado el móvil y la gráfica nueva y vamos a estar vamos a ver si soy capaz de echar a volar el ordenador con los ventiladores, básicamente. Vamos a ver a cuántos frames somos capaces de mover cosas y tal, y hacer pruebas bestia. Vamos a poner el DaVinci a ver cuántas partículas conseguimos mover antes de que pete. Es decir, pues cosas así. Es decir, pues hacer. En este caso, mira, ni siquiera es ni ciencia ni tecnología, sino trastear un poco con lo que nos ha llegado, charlar un poco. Seguramente a la mitad alguien me cortará, me hará una pregunta de otra cosa y nos pondremos a hablar de una cosa completamente distinta y ya está. Es decir, que al final es de lo que se trata, de pasar un rato geek, friki o como cada uno lo quiera llamar y disfrutar un poquillo de ello y ya está. Entonces, de momento estoy con eso. Quiero seguir haciendo algún podcast y tal, que me gusta. Es decir, sobre todo el formato este último que estaba haciendo así a trocitos y tal, me apetece, pero es verdad que ahora me está costando más porque es que estoy sin tiempo. O sea, es decir, es que ahora mismo, te lo he comentado allí en privado, es que me meto en más cosas de las que abarco. Entonces, a mí también me pasa, ¿eh? Estoy en un punto en el que es que esta última semana ha sido una locura. O sea, es que ayer terminé a las 1:30 de la mañana de grabar otro podcast. O sea, es decir, es que... Hostia. Sí, pero es que mañana tengo otro. Y el lunes no puedo grabar en Twitch porque tengo dentista y me van a dormir la boca, con lo que, claro, ¿cómo va a ponerte a grabar en Twitch? El martes, es que estamos ya a este nivel, ¿eh? El martes
tengo una pequeña intervención, es muy pequeña, súper pequeña intervención quirúrgica, aún así espero poder estar por la tarde para hacer el directo, ¿vale? Pero ya he acordado con la gente de Twitch que si no estoy, nos pondremos, porque yo aquí hago montajes de cámaras, en plan, o sea, yo he llegado a poner 4 cámaras a la vez aquí en casa, es decir, como si fuésemos una televisión, es decir, claro, o sea, es decir, la idea es exprimir al máximo todo lo que se puede hacer en Twitch. Entonces, la idea es, si yo no puedo, a lo mejor me quedo en la habitación, porque es en la pierna, me tengo que quitar un pequeño tumorcillo y tal, que eso no es nada, es un corte con una quemadura y ya está. La idea es que lo mismo, me quedo yo en la habitación con una cámara que transmite, yo estaré básicamente viendo, pero para que vean que sigo vivo, mientras mi mujer charla con el chat durante 1 hora y media o 2 horas, ¿sabes? Es decir, o sea, estamos ya a ese nivel de locura. El miércoles he quedado para grabar un formato parecido al que estamos grabando ahora, mitad YouTube, mitad podcast. El jueves me he comprometido, además del Twitch, a uno largo, y el viernes tenía algo que hacer que ya no me acuerdo. O sea, para que tengas una idea del nivel de cabeza, de cómo la tengo, ¿vale? Es decir, de ya no saber dónde estoy y tal. Esto me pasó el otro día. Yo no sé si te lo creo que me lo habrías comentado, pero no sé si te lo ha contado a alguien, pero dedicamos un par de días la semana pasada en Twitch a compartirnos, no solo yo con el chat, sino el chat también conmigo, canales de YouTube de cosas que nos molan, pues, muchos de ciencia y tecnología, de fabricación, de no sé qué, algunos de estilo de vida, pero más a lo mejor rollo minimalismo, o yo qué sé, cosas así, es decir, un poco de todo, ¿no? Un poco mezclado. Y de repente me dice Pachi, uno de los oyentes típicos del canal, que además es un tío que también hace podcast y tal y cual, me dice, oye, que te paso aquí de verdad que para que te hagas una idea, de cómo tengo la cabeza. Te paso aquí un podcast de un tío que es un crack que te va a molar. Lanzo el canal de YouTube y era el tuyo, ¿sabes? Lo hablo, digo así, el canal de Sergio, tal cual, para arriba, para abajo. Empiezo a darle una vuelta, no sé qué, y tengo un lapsus, me quedo en blanco, digo... O sea, para que te hagas una idea, digo, ¿de qué me suena? O sea, no solo... Pero es que no te lo pierdas, es que yo ya había visto tus vídeos, ¿vale? Es decir, encima ya habíamos hablado, incluso habíamos aplazado el podcast, y tengo un momento de blancazo de decir... Dejadme un segundo mirar una cosa. Me meto en el móvil y es que no me acordaba que contigo había hablado por Instagram en vez de por Telegram o por tal. Bueno. Me quedé en blanco y dije, bueno, os lo cuento otro día, digo, porque hay algo en mi cabeza que no está teniendo de tener sentido, no termina de tener sentido, ¿sabes? Es decir, no sé qué pasa. Y según termino el directo, digo, ay, la madre que me parió, pero sí, pero digo, claro, ¿cómo que no sé qué? ¿Pero qué me pasa en la cabeza? Y es por eso, porque es que estoy en un momento de saturación total y absoluto de pero es que como me lo paso tan bien, pues tampoco lo corto, ¿sabes? Es decir, que supongo que algún día diré, oye, que os dejo una semana, dejadme en paz, ¿sabes? Es decir, que necesito respirar, ¿no? Pero de momento ya te digo, es lo que estoy haciendo y me gusta mucho por eso, me gusta porque es un formato distinto, es un formato para mí en el que participan 3 personas. Participo yo, la persona que te está viendo y el chat es un tercer participante. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, si eres capaz de llevarlo bien, que es complicado, de hecho, para que te hagas una idea, está este Pachi, estamos él y yo programando un bot, sobre todo lo está haciendo él, yo estoy intentando a ver si soy capaz de orientarlo y tal para el uso, programando un bot que sea en un momento dado capaz de manejar unas librerías de Machine Learning para poder hacer, si algún día me vuelve a pasar lo que me pasó en YouTube y es que se me disparen los viewers por algún motivo, poder hacer un filtrado inteligente de los mensajes para poder seguir atendiendo al chat. ¿Sabes? Es decir, porque claro, decir, por ejemplo, que me tape todo lo que tenga que ver con saludos, que me tape todo lo que tenga que ver con tal y con cual, y que solamente me deje pues ciertos mensajes que puedan ser más interesantes, que sean más discutibles, de gente que interacciona más y tal. Entonces, estamos desarrollando eso, ¿sabes? Por eso, ¿sabes? Precisamente porque para mí la parte interesante de Twitch es ese tercer personaje que es el chat. ¿Sabes? Es decir, que además mola mucho porque como que interactúa como un ente propio. Es gracioso. Siempre en cada canal hay un meme distinto, en cada canal hay algo que sucede de una forma muy específica, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso son los Massains, que llamamos siempre a la gente que me sigue desde hace algún tiempo y tal. Y los Massains, pues son los Massains. Y tenemos unas manías y se reflejan en el chat. Es que el chat es el chat Massain. Eso es así. Claro. ¿Y no probaste hacer antes en Twitch? ¿Hacerlos en YouTube? Sí, hice un par de directos y además con mucha más audiencia, por ejemplo, de la que tengo ahora mismo en Twitch. Claro. Pero es que las herramientas que te da Twitch para hacer los directos es que son muy interesantes. Es que la interacción que puedes conseguir es muy bestia. Es muy, muy bestia. Es decir, a nivel de
plugins que puedes meter, interacciones. Es decir, hemos estado haciendo antes lo que estábamos haciendo al iniciar los podcasts, iba a decir, los streamings, era con un juego hacer un Battle Royale en el que el chat participaba. Entonces a cada uno se le asignaba un personaje y el que ganaba, pues me mandaba por privado qué personaje quería y de una lista que teníamos ahí interminable, pues le ponía ese personaje ya fijado para que siempre lo tuviese y tal. Podíamos poner al chat a bailar, podíamos poner a hacer cosas y tal, por ejemplo, ¿no? O ahora, con el tema del bot, que eso igual es gracias a una API que tiene la propia Twitch, con el tema del bot hemos creado una versión del Among Us, pero para el chat. Ajá. ¿Sabes? Es decir, es distinta, evidentemente no tiene interfaz y tal, pero entonces lo que hacemos básicamente es que el que se mete en el chat, yo digo, venga, abro sala. Entonces yo tengo unos comandos, abro la sala, entonces con un comando te puedes apuntar a la sala. Entonces todos los que se apuntan a la sala tienen posibilidades de ser uno de los impostores. ¡Ay, qué bueno! Entonces aparece un impostor que me aparece a mí, no lo ve nadie más, entonces yo por privado le aviso de que es el impostor. Entonces él se queda como impostor y yo como ejecutor. Y entonces lo que vamos haciendo es que él me va diciendo a quién me voy cargando de la sala. Entonces, en el momento que yo me cargo a alguien, esa persona está muerta, además aparece en pantalla que se lo ha cargado el impostor, ya no puede matar ni expulsar a nadie y como pista para el chat le aparece aleatoriamente una de las letras de la persona que es el impostor, ¿sabes? Entonces, si tú echas a alguien y te has equivocado, tanto ese alguien como tú os vais fuera de la nave y ya no podéis hacer nada más durante la partida. Es decir, uno ha muerto porque le han echado de la nave y el otro ha muerto por el karma, ¿sabes? Es decir, le ha matado el karma. Entonces, es lo que te digo, es que te permite esas interacciones que YouTube no te permite, ¿sabes? Es decir, entonces por eso al final, realmente, o sea, te soy honesto, empecé en Twitch porque Twitch es para streamer juegos y empecé de casualidad con aquello que te he contado de Minecraft y tal y ya está. Pero una vez que te pones un poquito a indagar, dices, ostras, es que es verdad que para esa interacción, para poder hacer el bestia y tal, pues tiene su cosa, es decir, te facilitan mucho el trabajo. Es decir, porque tienes muchas conexiones externas a muchas aplicaciones, a muchas cosas que te permiten hacer cosas pues, muy divertidas con la gente. Es decir, no, te permite el poder relajarte un poco, ¿no? Cuando estás emitiendo, porque puedes dejarle parte de ese trabajo pues a una aplicación de terceros durante un momento, ¿no? Que haga algo gracioso, que te ríe. Es decir, oye, vamos a cortar un poco de ciencia y tal, vamos a reírnos un rato, espérate, vamos a poner este jueguecito, nos echamos una partida entre todos, jiji, jaja, venga, seguimos con otra cosa, ¿sabes? Para que no sea tan denso, tan pesado en algunas ocasiones, ¿no? Es que es un poco el tema. Ya. Qué bueno. Pues nada, dejaré tu canal por aquí de Twitch, que ¿Sabes? seguro que a mucha gente que nos está escuchando y que no te conocía, pues, le va a interesar seguro. También dejaré tu canal de YouTube por aquí. Y te haré caso, voy a hacer alguna prueba en Twitch, porque, hombre, Engancha, es que estoy seguro que también me... Sí, engancha. sí. Yo aviso, es decir, o sea, esto es lo típico que te lo dicen todos los streamers, de no, es que estoy enganchado. No es broma, ¿eh? O sea, es decir, yo no soy el rubio para intentar engañarte y decir no, yo te lo digo, ya sabes la audiencia que tengo. Engancha mucho porque es muy divertido. O sea, es decir, realmente es que te lo pasas bien. Todo el que inicia a hacer streaming se queda. Incluso aunque tengas a 10 tíos, da igual. Porque es que si consigues, aunque sean 10 personas que tienen tus intereses y tal, por mucho que seas tú el que está streameando y tal, es que tiene una parte muy interesante de interacción, de compartir, de tal, de cual. Eso y que luego es verdad que respecto a YouTube, por lo menos en mi opinión, en mi experiencia, como que el chat se comporta de una forma distinta en cuanto, por ejemplo, a suscripciones y tal. O sea, yo, por ejemplo, estoy en un punto en el que tengo ahora mismo más suscriptores de pago. Insisto, y no es por el dinero, porque tú sabes cómo van los números. Yo no estoy ganando dinero con esto. Es decir, básicamente yo pierdo dinero porque me lo gasto en equipo para poder hacer el streaming. O sea, no tiene ningún sentido. Pero es curioso que tengo un número mayor ahora mismo de suscriptores que de viewers medios por canal. Es decir, es alucinante. Es decir, hay más gente dispuesta a pagar algo al mes solo por mantener esa comunidad, pasárselo bien y tal y cual. Entonces, es como más íntimo, es algo como más privado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Como que YouTube es como mucho más expuesto a todo el mundo y, sin embargo, esto es como más pequeñito, más, no sé, más en familia. Supongo que, claro, si tienes el canal de Ibai, que tienes a 200.000 personas detrás, de íntimo tienen por lo que yo te diga, ¿sabes? Es decir, absolutamente nada, ¿no? Pero en el caso de que cuando empiezas, sobre todo, pues tienes una sensación muy agradable de estar en buena compañía, ¿sabes? Que es un poco la cosa. Qué guay. Pues nada, Oliver, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el podcast. Ha sido súper interesante. Vamos, tu punto de vista es muy interesante en cuanto a todo, la verdad. Y bueno, nada, seguimos en contacto y bueno, pues te echaré un vistazo por Twitch, porque según lo que cuentas, joder,
Pinta bien. No, muchas gracias a ti, la verdad, me apetecía, ya te digo, porque, o sea, yo si no me callo, no digo nada, yo para decir tonterías no las digo. Yo es que sí he visto muchos vídeos tuyos, es que realmente sí que los he visto, ¿sabes? Lo que pasa es que lo que te digo, que tengo una cabeza horrible y el otro día, es que fue gracioso, pues de hecho me han hecho por ahí algún clip, porque me pegó un blancazo de un minuto, como diciendo, aquí hay algo que no me está, como diciendo, se me está cortocircuitando algo, o sea, estaba mirando al móvil fijo, diciendo, ¿qué se me está escapando? ¿Qué se me está escapando? Es decir, ¿qué está pasando en este momento? No, pero sí que he visto muchos vídeos tuyos, es decir, desde hace algún tiempo. O sea que, ya te digo, me encanta y encantado de estar aquí, de compartir un rato charlando contigo, vamos, feliz. Perfecto, pues nada, nos vemos en la siguiente. Venga, un saludo. Hasta luego. Chao.